historias y algo de rock. Una mirada a la historia del mundo y al rock de todos los tiempos. Transmitiendo desde la alianza de medios Plus Más Radio, Fusión Radio y emisora Energía Online. Todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Conduce Luis Restrepo Aristizábal. Ya llegó el show que te entretiene. ¡Buenas, buenas! Te acompaña y te contagia con la mejor vibra. ¿Qué hay para hacer radio? Buena música, todas las actividades para el fin de semana, humor e invitados. No. Bueno, sí. Conéctate todos los viernes desde las 3 de la tarde en plusmasradio.com. ¿Qué hay para hacer radio? Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Fin de espacio publicitario. Cada vez más cerca tuyo. La música que te hace vibrar. Información para mantenerte al día y la mejor compañía donde estés. plusmasradio.com. Todas las sensaciones en el aire. A partir de este momento, las conexiones a internet aumentan. Este es un enlace, Alianza de Medios Virtuales Genvi, con sus emisoras aliadas. plusmasradio.com. Fusión Radio. Energía Online. Estableciendo conexión. Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. plusmasradio.com. Aunque no los veas, ellos te ven. Aunque no lo creas, ellos te siguen. Y aunque no lo sientas, puede que estén detrás de ti. Así que cierra los ojos y aventúrate a lo desconocido. Entre vivencias e historias comienza Gritos del Más Allá. Dirige Alejandro Ledesma. Conduce Arlex Parra junto con DJ Leiber. En vivo. Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a Gritos del Más Allá. Mi nombre es Alejandro Ledesma y estoy en compañía de Leiber Ospina, DJ Leiber, y de Viviana. Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola Alejo, ¿cómo vamos? Muy bien. ¿Cómo vamos, Leiber? Señor Alejandro, buenas noches para Arles, también buenas noches para Vivi que nos acompaña hoy, también para Lucho y un saludito muy especial para todos los oyentes que nos sintonizan a través de www.plusmasradio.com. Bueno, y saludamos al máster de esta noche, que es el señor Arlex Parra. ¿Cómo se encuentra esta noche, señor Arlex Parra? Muy bien, muchas gracias. Un saludo cordial para toda la gente que a esta hora sintoniza Gritos del Más Allá a través de plusmasradio.com, datoplus.com y por supuesto a través de portalfusion.tk en esta noche que arranca. Un saludo para Luis Restrepo, que hoy no nos va a acompañar por algunas de sus actividades que tiene por realizar. Y pues bueno, un saludo para toda la gente que a esta hora se conecta al envío a través del Facebook Live. Bueno, Leiber, ¿qué tema tenemos para el día de hoy? Oiga, Lesma, nos venimos con un tema muy bueno y yo sé que a los oyentes les va a gustar muchísimo. Hoy vamos a tratar lo que son los juegos macabros.
Es correcto, y sabemos que los juegos macabros vienen desde hace mucho tiempo. Sí, señor. Y normalmente siempre lo generalizamos con el tema de la Ouija. No, los macabros son muchos más. Hay infinidades, desde pequeños hasta grandes. ¿O usted qué opina, señorita Viviana? Sí, de hecho, digamos, hasta los juegos cuando uno estaba pequeño que pensaba que pues era solo un juego, ¿cierto? Como de decir tal nombre al frente de un espejo y que pasara lo que pasara, pues uno tenía que aguantar, ¿no? Porque si no podía como ponerse peor. Que yo creo que muchos de nosotros llegamos como a jugarlo, como pensando que no, es un juego, no pasa nada. Y muchas veces, bueno, alguna vez también me asustaron de tanto jugar eso. Digamos, ese tal Cupido que uno piensa que es súper inofensivo. El Cupido, sí. Y lo mismo que tal Charlie. Sí. Que uno como que, lo juego, pero... No pasa nada. No pasa nada. Cuando uno veía moviendo el lápiz, hasta ahí quedó. Bueno, y es que normalmente este tipo de juegos suelen ser muy inocentes en su origen. Y digamos que eso es lo que tratan de hacer, que los chicos se confíen de que es algo que, pues en la gran mayoría de casos, no es real, entre comillas, para llevarlos e inducirlos a jugar. Y es que, ¿quién no ha tenido historias en el colegio jugando algún jueguito con un compañero de este tipo misterioso, macabro? Y pues realmente muchos, digamos, han tenido ese tipo de acercamientos a lo paranormal con este tipo de juegos. Normalmente casi siempre lo que buscan estos juegos es bajar la guardia en las personas, convenciéndolos de que es algo muy simple, algo, una bobada. Por ejemplo, con el Charlie que decían que era el viento, que decían este tipo de cosas. Pero cuando el lápiz empezaba a mover de una forma inexplicable, donde no había nada que lo moviera, pues ahí es donde uno empieza a dudar si es real o es mentira. Entonces, esto es un tema bastante extenso y es un tema que viene desde hace muchas épocas, donde hace unos cuantos años se usaba, digamos, para hablar con gente que ha muerto. Y no precisamente estamos hablando de la Ouija. Había muchísimos juegos para hacer esto. De hecho, el Charlie es uno. Charlie es uno de los juegos más modernos que hubo. Porque ya casi no se usa. Acá que me desmienta, el de Cupido era con las moneditas de 200, ¿cierto? Exactamente. Con las monedas viejas. Ajá, con las monedas, que si caía sello, cara. Ajá. Y que no se podía salir no se podían salir si no Cupido. Tenían que pedir permiso ahí y pedir la salida. El terror, cuando uno decía, puedo salir del juego. Cuando comenzaba, no, como que, pues madre. Que pasaba uno los turnos y todos salían menos uno. Ahí empezaba uno a decir, o cuando el compañerito que le tocaba nunca lo dejó salir y llegaba todo asustado, no, me voy para mi casa. Sí, una vez me asustaron jugando Cupido. Estaba yo en mi casa y estaba pues sentada en una silla así con espaldar completo, ¿no? Cuando yo sentí que me tocaron en la espalda, como en la mitad, y no, pues no había ni siquiera forma porque pues la silla era, pues no había forma como de que pues alguien llegara y yo de, hola. Un día también a mí me llegaron a asustar también después de jugar, pero fue Charlie. Llegué yo tan normal, me fui para la casa, terminé de jugar Charlie en el colegio. Y eran como las 8 o 9 de la noche, estaba yo dándole la espalda, estaba haciendo una tarea, computador tanta. Y yo sentí a alguien acá, yo le decía, ya, deje de molestarme que estoy haciendo tarea. Parce, cuando me da por mirar hacia atrás, veo una silueta vestida de blanco con un pelo hasta acá. Y claro, cuando yo miré para el piso estaba flotando, y yo, ahí fue donde yo dije, no, acá fue. Y yo me quedé así, vea. Claro, y al otro día fui y les conté a mis compañeros que, eso es pura mentira. Es que normalmente eso es lo que ocurre con estos juegos. El juego, para que sigan jugándolo, solamente agarra a uno, al que uno dice que es el menos incrédulo, y es al que ataca. Y a los demás no, para que siga la bola ahí de juego. Al que atacaron deja de jugar, pero los otros chicos siguen jugando, y así poco a poco cada uno va cayendo. Y se data desde hace mucho tiempo este tipo de juegos macabros. Son unas tradiciones que se tenían mucho en algunos países, que algunos eran para ahuyentar incluso espíritus, pero su mismo juego era una cosa terrible. De hecho, en una de las películas, si no estoy mal, es El Orfanato, donde juegan a correr a una pared y después a otra y van apareciendo niños. Pues este es un juego real, un juego que existió, que este juego consistía en espantar a las malas vibras de los hogares, invitándolas a jugar, pero llevándolas al final del juego fuera de la casa para que no estuviesen. Y también lo utilizaban
para ahuyentar los espíritus de los niños que habían nacido muertos. Entonces es un tema bastante extenso sobre este tipo de cosas. La mayoría de estos juegos se originaron principalmente como para ahuyentar cosas del aura espectral, pero sus mismos juegos eran ya algo macabro desde sus mismos inicios. Entonces tenemos datado de juegos que se encargaban, y juegos para niños que se encargaban de que el niño fuera protegido por alguna entidad, que eso lo vemos también en historias antiguas. Los hermanos Grimm trataron algún tema de esos, que eran niños que empezaban a jugar escondite y que después llegaban con, como hablábamos la vez pasada, de los amigos imaginarios, que eran para protegerlos. Entonces ese tipo de cosas, que el niño empezó a jugar solo, escondite, con otra entidad que nadie vio, nadie conoce, y así encontrábamos niños que se perdían. Entonces hay muchos juegos macabros que digamos que hasta en la misma inocencia de los niños se tornan oscuros y empiezan a funcionar sin que alguien les haya dado indicaciones. Sí. Y es que todo el mundo jugó Charlie Charlie o este tipo de juegos como Cupido Cupido, pero nadie sabe quién le enseñó el que sabía jugarlo. Por eso, pero era más, le tenían más miedo en esa época al Charlie, porque cuando estaban el Cupido Cupido era como muy normal. Entonces fueron sacando como el cuento del Charlie, que ya se fue poniendo un poquito más extenso. Es que Charlie llegó en el momento en que las redes sociales estaban en un boom, o sea, ya todo se volvía viral, entonces se volvió muy viral. Entonces ya no solo lo jugaban los niños, sino que los adultos también, como por molestar, venga, miremos qué es esto. Venga, hagamos chance, hagamos recocha con esto. Pero de por sí los niños son mucho más sensibles a las cosas paranormales, porque ellos pues no le tienen miedo a nada. Es como, pues vamos a mirar qué pasa. ¿Sí? Sí. Y cuando se asustan, ni siquiera es algo como que les cause como un trauma, sino que es como algo que pueden como soportar, ¿no? Porque ellos no están pensando como que es algo malo, y por eso mismo cuando comienzan este tipo de juegos se empiezan a transdiversar y a convertir en algo más oscuro. Sí. ¿Sabe ahí que es donde empezamos a ver el problema. Cuando uno crece se da cuenta de que no era tan amigable, tan normal. Les comento que una vez jugando ese tal Charlie Charlie estaba yo en 11. O sea, eso fue como en el 2016, 2015 más o menos. 2015 más o menos. Y había un pelado, que estaba como en noveno, octavo. Y pues yo era prácticamente el que pues más o menos sabía un poquito del tema. Y llegan y me llaman, van corriendo al salón, me sacan, Leiber, hay un niño que está como poseído y tal. Yo, listo, vamos a ver qué pasa. Claro, cuando yo llegué allá, estaba el peladito así, con los ojos blancos. Y yo, ay, pues madre, ahora esto sí es serio. Claro, yo llegué, tal, lo miré. Y yo siempre tengo la costumbre, no sé por qué no la traje. Y tenía la camándula, porque la camándula es exorcizada, y yo me la saqué, la tuve acá. Claro, cuando él sintió la camándula, ahí mismo se paró, y me miró, y se comenzó a reír. No era la risa normal de un niño, sino que era una risa toda maluquita. Macabra. Ahí mismo le dije yo a la profesora, profe, con todo respeto, para la enfermería. En esa época no había ni capillas ni en los colegios. Yo, para la enfermería, camine, ya tenían la virgencita, Y una profesora que es que, ay, se reía, ay, ¿qué? Ya está haciendo el show como siempre. Que yo, profe, si no quiere estar acá, pues se puede ir. O sea, yo para eso soy muy, muy estricto en estos temas paranormales, porque uno sabe que uno que conoce un poquito, uno ya sabe cómo son estos temas. Listo, si se quedó una profesora, se quedó una compañera de él y se quedó una compañera mía. Obviamente, estas entidades toman tanta fuerza que una sola persona no es capaz con ellos. Entonces yo le decía, ¿quién eres? Y dime tu nombre. Y él se reía, pero se reía. Claro, cuando la profesora escuchó que él se reía, ella automáticamente, ¿qué hizo? Cosa que no se puede hacer, salir disparada de ahí del lugar donde nosotros estábamos. Cosa que no puede. Y seguimos así. Cuando el momentico, nosotros llamamos a un sacerdote que es amigo de nosotros, y él dijo, no, Leiber, ni usted ni nadie que están así preparados, o sea, usted puede quedarse, sí, pero no está preparado como para hacer un exorcismo, hacer una liberación, ni nada de eso. Pero sí me puede acompañar. Y las otras personas, pues, se tienen que ir lastimosamente. En ese momento, yo no sé cómo fue que llenó ese colegio allá en ese momento, todo eso, y eso era una gritería. Y el niño, pues no era el niño, obviamente era. Duramos casi 1 hora ahí adentro y no podía entrar nadie. Nosotros terminamos así.
porque era tanta la fuerza que tenía este ente que no nos dejaba, como que el padre era con él de los hombros y yo era de las piernas. O sea, yo soy flaco, para los que me conocen, los oyentes que me conocen, yo soy flaco, o sea, no manejo tanta fuerza que digamos, pero uno en ese momento, uno como del miedo, como del susto que pase algo, uno llega y saca fuerzas. Yo era cogiéndolo y yo era así, temblando y cual, hasta que en un momento dijo, bueno, se rindió, le empezó a salir babasa como siempre, y empezó, y entonces yo le pregunté, no me acuerdo cómo se llama, Juan Carlos, le dije, Juan Carlos, ¿cómo se siente? No, me siento debilitado. Obviamente, estas entidades roban mucha fuerza a las personas que no tienen que son de espíritu débil. Entonces, desde ahí empezaron a creer, la profesora que no creía dijo, uy, Leiber, qué pena. Entonces, ¿sí me entiende? Entonces yo le dije, para que sigan diosiosos, porque esto no es un juego, más que todos ustedes que empezaron a jugar esto no es un juego, y ahí empezaron. Y cada vez que veían que los niños o los jóvenes que estaban en 11 o en 10º estaban jugando eso, automáticamente le ponían disciplina, en el disciplinario se llamaba eso. Sí, en el anecdotario. En el anecdotario. Se volvió como un, ¿cómo se dice eso? Se volvió como una actividad castigable. Exacto, desde ahí. Porque ya vieron personalmente que eso no era un juego. Claro, no. Y es que se empiezan a ver ese tipo de cosas. No, bueno, señor Arlex, ¿usted qué opina sobre este tema? Bueno, yo creo que de todas formas los juegos hay que enfrentarlos de diferentes maneras y una de ellas es preparándose. Obviamente hay que conocer las reglas de juegos y la regla de juego muchas veces no está clara, y más con estos juegos que son aparecidos de la nada con alguien que supuestamente sabe pero en realidad tampoco sabe mucho, y genera pues este tipo de enredo, de complicación, porque después obviamente al tocar temas que son paranormales, que tienen que ver con todo el tipo de otras dimensiones que están superpuestas sobre esta que estamos viviendo, ellos tienen de dónde agarrar, de dónde ganar. Nosotros no, porque nosotros no vemos y no percibimos. Obviamente la gente que es menos sensible pues va a creer que eso es una burla o una estafa o un chiste. Entonces, de todas formas tiene de largo como de ancho, como dice el abuelo. Su problema está ahí, su problema radica en no conocer las reglas del juego, en no conocer con quién estamos jugando, ni por qué lo estamos haciendo. A veces creemos que eso es por divertirnos, por pasarla chévere, y en realidad nos estamos incrementando o metiendo en un problema, una camisa de 11 varas que va a ser difícil de manejar. Claro que sí. Y es que también es sabido que este juego de desdoblarse apareció como juego. No era una técnica inicialmente, no. Era como un el juego. desdoblamiento era un juego al inicio. Era el que pudiera desdoblarse. Sí, lo creían como un juego. Era el que pudiera desdoblarse y el que más tiempo durara desdoblado. Entonces ahí es donde empezábamos. Cosa que es muy delicada. Claro, es muy delicada porque tu cuerpo queda solo. Abierto, mejor dicho, Lo que pasa es que, y digamos también depende de la hora, ¿no? Porque hay muchos espíritus que quedaron como en la nada, en un vaivén. Como divagando. Y si yo me desdoblo por jugar, hay muchos espíritus que quieren pues un cuerpo para poder volver. Por ejemplo, puedes dejar también como una puerta abierta en el otro mundo y te vuelves muy muy sensible como a las cosas de acá, de allá, y pues eso también puede ser un problema porque entonces ya te puedes desdoblar y ni siquiera tienes como el control de eso, ya pasa porque abriste algo que pues no se puede cerrar, es muy muy complicado. Claro, y es que el cuerpo queda sensible, o sea, todo lo que sea abandonar el cuerpo por, digamos, decisión propia, es como renunciar al cuerpo. Lo mismo hablábamos en algún anterior programa con el tema de Leiber. Si tiene la cruz es su protección. ¿Para qué se la va a quitar? Entonces, si usted no conoce del tema, si usted no sabe qué hacerlo, pues se pone a bobear para salir del cuerpo y sentirse lo más guau. Pero se da cuenta que cuando salió del cuerpo no es capaz de entrar, se da cuenta que cuando salió del cuerpo no puede volver a tener esa concentración para volver a entrar, y siente la sed de amenaza de que algo está llegando y se va a quitar su cuerpo, y ahí es donde vemos mayormente, porque también hay que saber algo. Algunos espíritus que toman cuerpos no son compatibles con el cuerpo, y ahí es donde vemos cuando una persona totalmente sana queda con parálisis completa, queda con problemas mentales, queda con este tipo de cosas, porque también hay algunos espíritus que en su afán de volver a este mundo terrenal
cogen un cuerpo que no es compatible con ellos. Vemos el caso en el que algunas veces espíritus del lado femenino toman un cuerpo masculino y empezamos a ver que esta persona de un momento a otro ya no actúa igual, que empieza a tener carencias, que algo le empieza a fallar. Entonces es lo mismo que como un componente de, por decirlo así entre comillas, de un computador. Si le metes algo que no le va a servir, obviamente el computador no va a arrancar. Entonces empieza a fallar poco a poco el cuerpo. Y es ahí donde empezamos a mirar este tipo de cosas. Claro. Hay un caso con el desdoblamiento, que fue un grupo bastante grande que empezó a jugar y una de las chicas salió del cuerpo, mas no podía volver a entrar. Es que yo creo que todos nos hemos desdoblado de pronto sin querer. De pronto llegamos muy cansados a la casa y cuando menos pensamos, pues ya no hay nada que hacer. Claro. Entonces, y aún así es muy difícil, ¿no? Porque uno hace fuerza o uno se ve desde, no sé, uno se despierta porque piensa que dejó algo prendido y te ves en la cama acostado, tú te asustas y tú intentas volver, pero no eres capaz porque no es tan fácil como decir, no, pues me voy a meter al cuerpo, así como me acostarse a dormir. salgo y vuelvo y me meto y como si fuera cualquier cosa y ya. Sí, la idea no es como salir del lugar porque pues entre más lejos vayas, más fácil te vas a poder perder. Claro que También sí. con lo que decía Alejo de que a veces no son compatibles los espíritus con los cuerpos en los que entran, digamos también, un esposo mata, no sé, a toda la familia y tú dices, pero esa era una muy buena persona, o sea, ¿cómo? Puede que sea algo así, ¿no? Que se le pueda haber metido un espíritu en una de esas cosas y pues nadie se da cuenta porque pues puede ser algo muy, muy bien hecho. Claro que sí. Y entonces ahí empezamos a ver los problemas. En el caso que les estaba contando, esta persona salió de su cuerpo y al salir de su cuerpo, pues no pudo volver a entrar y las otras personas que estaban con ellos ya eran expertos. Ella era la primeriza. Cuando todos salieron a tratar de ayudarla a entrar, se demoraron tanto tiempo que el cuerpo ya no podía hacerlo automáticamente, respirar. Y es que eso es lo que pasa. Si tú sales del cuerpo, tu cuerpo se queda funcionando en automático, pero no siempre, es por un tiempo determinado. Y ahí es donde vemos mucha gente joven, digamos que se pone a bobear con este tipo de cosas, que sale del cuerpo y no es capaz de entrar y se muere de asfixia. Entonces, hay que tener cuidado con eso. O sea, si usted tiene una vida bonita, si usted está viviendo bien, ¿para qué se pone a jugar eso? Si muchas veces, y es que ni siquiera a veces es de práctica, vemos muchas personas que es de mucha práctica, que tienen mucha cosa, que salen y no vuelven a entrar. Entonces esto es como el juego de la ruleta rusa, que también tiene su trasfondo. Como la ruleta rusa, tú puedes salir, ser inexperto y volver a entrar, como puedes salir siendo un experto y no volver a entrar. Sí. Entonces, y vemos que el campo astral es muy grande, entonces te puedes perder en cualquier pedacito que vayas. Es que también ahí están las trampas. Usted ¿cómo va a ir a una ciudad que no conoce? Digamos, le dicen vaya a la alcaldía y usted ni busca el Google Maps, ni busca nada, ni se informa, y va y ya se perdió. Pero ojo que hay en muchas partes de internet que cuando te dicen, cuando buscas cómo desdoblar, te van a decir no te va a pasar nada porque tú y tu cuerpo están conectados. Es mentira porque pues al tú abandonar tu cuerpo pues estás accediendo a dejarlo solo. O sea, tú te vas a ir. Y por más cosas que pongan, si tú no estás verdaderamente informado con una persona que sepa por lo menos te pueda, es como cuando te van a operar, te dicen hay un riesgo, así sea mínimo, pero lo hay, usted verá si lo toma, por lo menos con un experto que te pueda decir hay un riesgo, pero pues estás en buenas manos, al hacerlo tú solo por jugar. Y ojo, o por diversión. Ahí tomando algo en cuenta de lo que dijo Viviana, es este tema de redes sociales o de páginas web que son engañosas. Muchas páginas web, hay que tener también mucho cuidado con eso. Ya lo he hablado yo con el tema de los brujos, que uno busca bruja, la sola palabra, digamos, para ver la historia o algo, y empiezan a aparecer cientos de contactos de brujería y gente que hace brujería entre comillas. Pues también hay que tener cuidado con esto, porque hay muchas personas que se aprovechan de esta ingenuidad de la gente y le dice, para desdoblarse tiene que hacer este rezo y desdoblarse. Pues tiene que mirar muy bien qué rezo es lo que usted está haciendo, porque si usted está haciendo un rezo puede ser que usted le está otorgando a esa persona que se quede con su alma. Entonces ahí estamos viendo también el problema de que hay mucha gente que ha hecho pactos y este tipo de cosas y se aprovecha de la ignorancia de la gente y así va pagando las deudas. Es que ahorita con la tecnología todo es muy fácil, hasta perder el mismo cuerpo, hasta perder la misma alma, hasta perder quién es uno. Entonces no estamos muy lejos de la realidad.
Incluso todas las personas hemos cambiado. Se han creado un Facebook y en Facebook es uno y afuera es otro. Entonces es un caso que vemos muy repetido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Terminando el caso que les comentaba, esta persona cuando logró entrar, gracias a que había tenido la suerte de que le habían ayudado, pero pues ya había entrado tarde, ya su cuerpo no estaba haciendo las cosas automáticas y por temas de la respiración y por temas de estar tanto tiempo afuera, esta persona quedó en silla de ruedas y nunca se pudo recuperar de esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de temas. Pueden ser un juego al inicio, pero el problema es hasta cuándo. Entonces vemos el caso de esto, del desdoblamiento, que fue algo que, digamos, era muy guau porque, ay, me salgo del cuerpo y visito a tal persona y tal otra. Se volvió un juego y cuando el juego se volvió, entre comillas, viral, es donde se empezaron a ver los casos de personas que se morían repentinamente, de personas que eran acosadas. Porque hay que tener también cuidado con esto. Muchas veces cuando algo de este tipo de cosas sale como un juego, la gente, siempre hay gente mala en este mundo, lo aprovecha para algo. Entonces teníamos personas que se sentían perseguidas de un momento a otro y empezaron a tener, les daba repudio a alguna persona. Entonces ellos siempre estaban, digamos, con un compañero y empezaban como a alejarse del compañero porque no les gustaba. Pues es que ese compañero se está desdoblando, está yendo cuando está usted vistiéndose, se está bañando, y entonces ahí es donde empezamos a ver que su cuerpo empieza a protegerse sin usted misma saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Este también es un llamado a nuestros oyentes. Si sienten que alguien que les caía bien empieza a caerles mal de la nada, es porque hay que preocuparse, sí, claro, porque esta persona algo está haciendo. Lo mismo vemos con el tema de los amarres. Los amarres aparecieron también como un juego para intentar a ver, ay, de pronto sirve, de pronto no. Y pues con esos amarres tenemos mucha gente que ahora le faltan tornillos, por decirlo así de una forma coloquial. Porque es que un amarre no es un juego, un amarre es algo muy serio, es algo que usted no va a usar porque, ay, de pronto es que sirve, de pronto es que no, jugando, lo hice jugando, es una justificación que dicen muchas personas. Entonces hay que tener cuidado, porque un amarre mal hecho es malo y un amarre bien hecho es peor. ¿Por qué? Porque la persona cuando se le quite ese amarre, pues va a tener un odio total sobre la persona que se lo hizo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, ¿qué les parece si saludamos a los oyentes que nos han comentado a través de Facebook? Claro que sí, Ledesma, así es. Vamos a saludar en estos momentos a Luis Restrepo, que compañero de nosotros, también a Luz Soler, Ofir Soler, Nacho Ledesma Gómez, compañero Andrés Yepes, Lucy Gómez, Jason Castaño y Diana Ospina. Y Armando Ledesma. Sí, señor. Bueno, pues aquí ya llevamos la primera media hora de Gritos del Más Allá. ¿Qué les ha parecido los temas? Vemos que algo que se repite en este tipo de casos es la ignorancia de la gente, la ignorancia con lo paranormal. Sí, señor, es que hay muchas personas que dicen, me gusta el tema paranormal, pero lo dicen con su cierto sarcasmo, porque no les ha pasado alguna cosa, no los han llegado a asustar, no han tenido experiencias. Uno que sí sabe el tema, uno más o menos sabe cómo tratarlo, cómo manejarlo, pero hay casos, o sea, no vamos a tratar solamente de que estamos hablando de juegos macabros, no vamos a tratar de uno que siempre lo conocen, y es como el más conocido, porque si nos ponemos a centrarnos en ese juego, se nos va a llevar las 2 horas. Claro que sí. Que es el reconocido tema de la tabla Ouija. De la tabla Ouija, y es que la Ouija es un tema muy extenso, y digamos que eso también es un problema que vemos. Cuando alguien habla de juegos macabros, automáticamente se habla Ouija, y qué es lo que hacen la mayoría de programas y esta mayoría de medios. Habla un programa completo de la Ouija y ya ahí se curó de programas de juegos y este tipo de cosas. Y pues lo que hacen es que dan un poco más de ignorancia a la gente. Entonces dicen, no, digamos Charlie es bueno porque el malo es la Ouija. O, ¿cómo se llama el del espejo? María Sangrienta. María Sangrienta. Bloody Mary. Sí, también. Bloody en Mary forma en inglés. Es bueno porque el malo es la Ouija. Entonces estamos... y está mal dicho, satanizando la Ouija, cuando hay otros más que también son más peligrosos, incluso algunos que se hacen de una forma más fácil que la Ouija. Lo mismo que el del cigarrillo.
También Y que eso, es en igual el que en el baño. cigarrillo. Hay uno que tú te paras en el espejo y tienes que decir es Verónica, ¿no? Ajá. 9 El veces. tema de 9 Verónica veces. también. Es muy parecido al de Inclusive- Bloody Mary. Pero es muy, o sea, los casos son muy Exactamente. heavies. Inclusive hay una película, no sé si es una Sí, película es o una una serie que es de Verónica, que también es muy buena. Que la contó, pues que contó como qué pasó en ese ¿Qué momento, pasó? porque se llama así. Exactamente. Pero sí. Vea, Bueno, por acá entonces aquí dice tenemos- también, perdón. Sí, dale. Dice Luz Soler, el de la ballena azul, un juego que afectó mucho sobre todo a los menores de edad. El juego de la ballena azul también tiene un trasfondo bien importante. Es muy extenso Y se también. decía que este tema, el chico que lo hizo, no sé si ustedes lo llegaron a escuchar, Sí. lo hizo a través de las redes sociales y más que nada esta persona lo hizo con la intención de llevarse almas a una deuda que tenía. Oiga, Ledesma, por acá también saludamos, perdóneme, nuestra compañera acá, Viviana, y nuestro compañero Ledesma. Dice Daniela Muñoz Morales, los juegos japoneses son los más famosos. O sea, en Japón también se ven como ese tipo de juegos y son como más llamativos y más a tendencia a jugarlos. Claro, Bueno, la para- gente ya es un poco más suicida. Exacto. Entonces, Bueno, para Joseph David que nos pregunta de qué tema hablan. El tema del día de hoy es juegos un macabros. saludo para Joseph. Saludito para él, David. Yo pensaba, no sé si esto cuente como un juego macabro, pero yo no sé si ustedes en algún momento se dieron cuenta también algo que se volvió muy viral, que fue lo de volver a tus vidas pasadas, pero con videos de YouTube. Entonces tú ponías en regresión, o sea, cosa que está mal también sin una persona Oh, que sí. sepa. Este trataba un poco el tema de la hipnosis. Sí. Y más cuando la hipnosis se trata Eso con es alguien malo. que no es directo. Claro, y más si tú no sabes quién, puede tener malas intenciones y puede hacerte pues pasar un mal rato porque pues es alguien que tú no conoces. Entonces estas personas comenzaban a volver a sus vidas pasadas, que es algo que interesa muchísimo. O sea, Sí. todos quisiéramos saber qué hicimos. ¿Qué pasó en una vida pasada? ¿Por ¿Qué fue lo qué que ese hicimos? karma? ¿Qué es lo que estoy que pagando? estoy pagando acá? Pero entonces se vuelve algo muy peligroso cuando lo haces. Lo mismo que lo que hemos hablado, o sea, cuando quieres doblarte sin un experto. Es lo mismo que pasa cuando dices, no, voy a desdoblarme con este video de YouTube o estos audios subliminales. También. ¿Tú te acuerdas Oh, o y es que- Ledesma recuerda unos audios que estaban rondando en algunos años atrás que eran supuestamente que para ir al futuro, para saber qué le pasaba a usted, que los ponía uno y que tenía que poner a todo volumen y que después uno llegaba como que bueno, ¿en dónde estoy? Como que no sabía dónde era también, porque Sí. me pasó. Uno ingenuo. Y es que, a mí me pasó. claro que sí, y es que este tipo de cosas tiene un trasfondo que nos muestra una película que se llama Hipnosis, donde una chica es tratada gracias a la hipnosis para evitar y olvidar lo que son algunos temores que tiene, algunas fobias, pero a través de esta hipnosis el que lo hacía era una persona, digamos que le encantaban sus pacientes y les ponía barreras. Entonces cuando él decía alguna palabra clave, estas personas corrían literalmente hacia donde él. Sí, señor. Y algunas por medio de esta hipnosis les hacía agrandar o desaparecer estas fobias y lo usaba a su favor. Entonces muchas veces este tipo de videos, que casi todos los hicimos por juego, la mayoría de gente decía, ay, mira, esto es muy chistoso, esto es muy genial. Lo mismo como las drogas holofónicas. También ahí viene ese tema. Uno lo hacía como por recocha, por no pasar qué es. Pero como por curiosidad. Ahí es donde decimos qué ignorancia es la que tenemos. Entonces no sabemos qué trasfondo teníamos, no sabíamos a qué le estábamos dando ese cuerpo, porque muchas veces O con estos qué nos videos, estábamos enfrentando. exactamente, porque muchas veces estos videos no tenían, digamos, un autor repetido, no, sino que eran autores de canales X, de lugares X, que no se sabía dónde eran, qué hacían, quiénes eran. Entonces ahí empezábamos nosotros a cederle campo a algo que no conocíamos. Bien le habíamos dicho a nuestro compañero Leiber una vez que dijo que él se quitó la camándula y se enfrentó contra un demonio. Pues, Leiber, ahí le dio usted el paso directo al demonio para que Sí. se meta en usted. Le dio paso directo. Entonces es lo mismo. Que saliera O sea, de uno y me metiera en el otro. O sea, usted se abrió completamente para Exacto. que él tuviera acceso. Es lo mismo con este tipo de cosas. El juego de la ballena azul, tenemos estos casos de los audios que la De mayoría Momo. eran holofónicos. Entonces teníamos esta pequeña ignorancia que decíamos es muy chévere, es muy chido. Y el que lo hacía decía, sí, y es que eso es común.
Sí, el que señor. lo hacía siempre decía que era muy genial y lo recomendaba. ¿Por qué ¿qué lo pasa de recomendaba? adelante? Y decía, ¿y usted qué se acuerda de lo que hizo? Ah, no me No, acuerdo, no. pero es muy genial. Sí. Entonces ahí empezamos a ver que había una cadena que unía cada cosa y que, digamos, cuando uno preguntaba específicamente qué vio o qué sintió, ah, no, yo sentí muy genial. ¿Y ¿Pero qué qué vio? sintió? No me acuerdo, pero es muy genial, hágalo. Entonces ahí vemos que se empieza a generar una cadena que ni siquiera es lo que pide la gente o lo que decide la gente, sino que es como algo, una orden sucesiva que se va dando. Vea, Ledesma, por acá me dice Daniela Muñoz que no me acordaba de ese juego y es el del ascensor también. El del ascensor, el famoso juego del ascensor, tratado en muchas películas. Sí. Y siempre tenía que ver con el trasfondo de los sótanos. Vea, por acá también nos dice Joseph David, dice, hay un juego que es con los espejos, que es como ver el trasfondo de ti, pero como si fuese un ser malo o un demonio. Este juego se llama El Detrás de Ti, si no estoy mal. Sí, señor. Que este juego trata de mirarse en el espejo y recitar algunas cosas y entonces se empieza a ver, dicen algunos que es con el tema de la psicología y que se empieza a transformar la cara de uno y a deformar, pero ahí lo importante es las palabras y las intenciones con las que uno juegue. Entonces, como bien puede ver un fondo muy oscuro, puede ver algo más o menos tenue, pero como decimos, todo lo que trate con espejos es porque está tratando con el otro Lo mundo, que pasa es que los con el espejos paralelo. son portales. Por ejemplo, a veces yo soy un poco sensible como a estas cosas y yo recuerdo que una vez compré un espejo. Yo no tenía espejos en mi cuarto y compré uno muy grande. Cuando comencé a tener pesadillas, yo sentía que alguien me miraba, bueno, de todo. Me sentía observada todos los días, no podía dormir, me tocó tapar el espejo para poder dormir porque no podía. Yo sentía que el espejo tenía como una energía... Que alguien observaba. Sí, es bastante peligroso, ¿no? Y es que normalmente los espejos son portales. Entonces hay muchos de estos juegos que vamos a tratar más tarde que son orientados con el espejo. El espejo, digamos que es una de las comunicaciones más rápidas que hay con un más allá, una de las conexiones más rápidas al otro mundo, entre comillas. También lo tenemos con el tema del agua. Ya nos lo mostraron en la película Constantine, que utiliza el agua para ir al inframundo. Entonces vemos que todo lo que genere reflejo lo da y todo lo que sea natural. El agua es un conductor natural de absolutamente todo, como está abajo, como está arriba, entonces nos puede dar ese puente. Bueno, realmente hay muchas cosas de que sacar tema. Retomando el tema de los espejos, es un juego que es bastante controversial, porque hay muchas personas que no les ha ocurrido nada, pero estas personas que son sensibles y que lo empiezan a jugar, pues empiezan a ver cómo su rostro se deforma y empieza a convertirse en algo aterrador. Y hay casos en los cuales las personas que han hecho este juego no se vuelven a mirar el espejo. El tipo llamado síndrome de Drácula, que no se podía ver en un espejo porque era atemorizado al no verse. Entonces hay muchas personas que quedan, digamos, con este bloqueo visual, que cada vez que van a mirarse el espejo ven esta figura y que muchos dicen que les sonríe y que, digamos, que no es esta persona, sino que es un llamado a perder tu otro yo de a través del espejo y cambiarlo por alguna entidad que quiera estar ahí pendiente. Porque hay que recordarle a los oyentes que los espejos son un portal, el portal mayor para estos entes o estos espíritus que hay divagando. Eso Claro hay que que sí. decirlo. Por eso, Juan, si usted tiene un espejo en su casa o más que todo en su habitación, una toallita o una sábana y tápelo. Sí. Lo mismo que un televisor. Un televisor, después de apagarlo, usted no ve que usted le pasa la mano en la pantalla y como que le ocurre como ese choquecito eléctrico que tiene. También es mejor uno taparlo y ya. Ojo, y hay que tener algo muy en cuenta. No solo espejos, lo que es reflejo. Todo lo que te Todo lo que es reflejo. Y el problema con estos portales y la forma más sencilla en la que se abren es en tormentas eléctricas. Sí. Donde haya iluminación genera portales mucho más fáciles. Entonces, si usted duerme y no tiene cortinas y empieza a tronar y el espejo empieza a resplandecer, pues ahí hay un problema No porque abra los usted ojos. está permitiendo de que algo entre. Bien lo decíamos, en la noche no se mire al espejo porque primero no se va a ver. Y si se ve, corra porque ahí sí es mijo, donde- ahí fue el problema. Entonces ahí hay gran problema. Y es que los espejos desde hace mucho tiempo tienen su secreto, su tipo de cosas. Bien nos comenta aquí Joseph David. ¿Joseph o Joseph? Joseph. Joseph David,
que los espejos guardan más de lo que nosotros creemos. Y sí, los espejos guardan, de hecho, información de generaciones. Hay datos de espejos que están malditos, que va uno a verse y ve antepasados, ve gente de mucho tiempo atrás, que se reflejan por atrás del espejo, y muchos que logran salir. Digamos, hay casos en estas casas abandonadas donde hay espejos, que se aparece la familia, digamos, si todos murieron de una forma fuerte, que aparecen ahí, y con las tormentas se empiezan a ver caminar, se empiezan a ver salir de ahí. Es como que parecido que en Harry Potter, que tú te miras en el espejo y ves como lo que quieres, ¿no? El espejo de Osset, sí. Sí, algo así es, ¿no? Los espejos son muy poderosos. Bueno, sí, un espejo puede transdiversar cualquier imagen, la convierte, la deforma o la crea. Pues eso mismo que dicen, que cuando un espejo se quiebra, no mirase uno en ese espejo. También tiene su parte negativa y su parte maligna, también estas creencias y estas cosas así. Por ejemplo, un espejo, si se le quebró, ni mire ya, recójalo y bótelo. El tema con los espejos quebrados tiene el fondo a raíz también de este juego que decimos. Porque cuando un espejo está roto, cuando usted vaya y se mire, su imagen se va a deformar y a fragmentar. Exactamente. Por aquí saludamos en estos momentos a Hugo Ernesto Arias, que nos dice buenas noches. Bueno, no, realmente este tema de los espejos es muy fuerte porque es un tema que se viene dando desde hace mucho tiempo. Y hay algo que no está muy bien datado, y es aquí, realmente no es lejos, es aquí en América. Cuando vinieron los colonos que cambiaron oro por espejos, se da la historia y muchas historias de los indígenas nativos que empezaron a aparecer cosas que ellos nunca habían visto, cosas espectrales, y que todos estos espíritus de la naturaleza se empezaron a enfurecer, puesto que le dieron puerta a algo que no pertenecía a esa naturaleza para que entrara. Entonces ahí también es donde vemos el conflicto entre los espíritus y cosas que ya murieron con la vida natural. Entonces también vemos ahí ese conflicto que es muy común ver en Peñas Blancas, conflicto que es muy se encuentra muy fácil en este lugar que es el Salto del Tequendama, y en otros lugares naturales donde la energía se vuelve muy densa. Entonces vemos también en los campos, en cualquier solar se puede encontrar ese tipo de cosas entre la gente que murió y la misma naturaleza. Entonces vemos como a veces algunos espíritus huyen de la naturaleza, o a veces algunos lugares se secan y se mueren debido a que hay alguna cosa que los está teniendo. Volvemos a traer el tema que lo tratábamos con Viviana la vez pasada de Armero. Armero es un lugar que está devastado y que no se ha podido recuperar en su totalidad. ¿Por qué? Ya no se puede porque es Camposanto. Ajá. Ya ¿Y qué es lo que ocurre? Camposanto. Hay tantas malas energías, tanta actividad paranormal, que la misma naturaleza huye de ese lugar porque ya no es capaz de recuperarlo. Lo mismo pasa con el Salto del Tequendama. Se volvió un lugar para ir y todo el mundo librarse de maldiciones, de quemar juegos, este tipo de juegos que hablamos. La Ouija es muy común que vayan y la quemen allá, pues era muy común porque ya es un lugar que se deterioró a tal punto que la naturaleza ya no lo puede recuperar, y el mismo egoísmo de la gente hizo que llevar cualquier cosita, digamos una maldición, duendes, este tipo de cosas, y dejarlos allá, quemarlos allá, hacer rituales de liberación sin recoger lo que botan, pues hizo que este lugar estuviera muerto, y que ya en vez de ser un lugar sagrado, un lugar de alta poder espiritual, se volviera un gran vacío y que la energía siempre fuera al piso. Más que todo, porque yo pasé por ahí cuando iba camino, paramos eso fue como a las 2, 3 de la tarde, cuando uno puede bajar y todo eso, pero se siente algo muy maluco después de la tumba de Omaira. De ahí para arriba, de ahí usted siente una energía muy pesada, que es algo que usted lo y se siente ahí. pesado. Exacto, usted lo frena ahí y hasta ahí llega usted. Hay una imagen, Y usted siente, sí, dale. Y usted siente también que lo cogen de los pies. Cuando va caminando siente que lo cogen de los pies. O cuando usted va caminando también como que no es capaz de dar el paso, usted, me cansé, me devuelvo. No es se que siente uno cansado, en el fango. Exactamente, sino que es que hay espíritus que lo detienen a uno. Seguramente yo digo,
que es como las personas que quedaron ahí para que uno no pase donde están las cosas negativas. Claro que sí, bien lo tratamos en los otros programas, que es por eso que no se puede liberar este lugar, porque va algún sanador y está liberando un alma que es medianamente buena, y entonces todas las almas empiezan a agarrarse, a aferrarse, y por eso no puede salir. ¿Qué es lo que ocurre? Usted entra y usted tiene su energía, usted está vivo. ¿Qué van a hacer ellos? Lo agarran y se aferran para ver si pueden salir de ahí. Por eso es que se vuelve tan complicado caminar, por eso es que se vuelve tan pesado el ambiente, por eso es que usted siente como desgano, porque es que detrás de usted hay cientos o decenas de personas aferrados con todas sus fuerzas y lo arrastran. Hay un caso que fue muy viral también de una emisora de aquí de Colombia, que fueron a hacer programa paranormal allá y los carros se le empezaban se apagaban, se comenzaban como locos, carro que iba de una ambulancia, por si algo pasaba, se le prendía la sirena, el carro se aceleraba solo. Entonces esos son como espíritus o entes que tienen mucha más fuerza, o sea, que es cargada esa energía negativa. Claro, no, y es que tienen ellos. Todo lo que sea energía, ellos se lo tratan de comer. Entonces, Por eso tratan de absorberlo para aliviar ese dolor que sienten. Por eso lo que es todos estos medios, lo que es la televisión, la radio, eso es un portal también mucho para ellos, por estos equipos que maneja uno. Volviendo a lo que decía Leiber, de que cuando él caminaba intentaban como tomarlo de los pies, Armero se volvió como un cementerio, pero más fuerte, ¿no? Sí. Porque digamos, ¿qué es lo que pasa? Como esas personas no sabían que se iban a morir, o sea, fue algo de golpe. De repente, fue algo repentino. En cambio, las personas que están en el cementerio, pues de alguna u otra forma ya están descansando, ¿sí? Sí. Pero igual, yo no sé si a ustedes les pasa que ustedes van a un cementerio y sí quedan malucos, que por eso a los niños les ponen en los zapatos algunas cosas para que no se llenen de toda esa energía. Sí, señor. Por ejemplo, una vez me contó mi papá que ellos vivían cerca del cementerio y que no tenían luz. Entonces, mi tía entró al cementerio y vio unas velas y se las robó porque necesitaba luz, ¿no? O sea, inocentemente. Claro. Uno nunca se debe llevar cosas del cementerio porque eso es muy grave. Por eso dicen, qué pena te interrumpo, por eso dicen que cuando están velando a alguien y usted dice, ay, bueno, me gustó este ramo de flores, voy a llevármelo como para recordármelo. No, señor, desde la funeraria hasta el cementerio, ahí se queda. Y ahí viene también el otro dicho, más peligroso que anillo de recién muerto. Sí, por ejemplo, y entonces ella se robó las velitas, se las llevó para la casa y las prendió y todo, y pues tenían luz. Cuando ella salió, pues eso era como una finquita. Ella salió pues como al corredor, y que ella dice que vio como al mismo diablo, que ella quedó tan mal que tocó entre varias personas como cogerla y calmarla, y porque lo que vio fue algo muy muy terrible. Le tocó ir y devolver las velas porque era algo pues que no le pertenecía a ella. Claro, yo una vez fui al cementerio. De hecho, ese día fue que mi papá me contó la historia, como usted no se trajo a nada de allá, ¿cierto? Yo, no. No, ¿y quién comenzamos, había unas flores, pero ya las habían tirado. Y nos tomamos fotos con las flores, todo. Yo estuve 2 semanas que yo no podía dormir. Yo recuerdo que yo me quité la ropa y la dejé en el cuarto y me tocó sacarla y lavarla y todo de una, porque era como que todo eso tenía energía muy pesada. Sí, uno en los cementerios, que mucha gente dice que no pasa nada, que es mentira, la energía que recogen es muy muy fuerte. Por ejemplo, a mí no me gusta pasar ni siquiera encima de una tumba o algo, porque yo siento como esa presión que le da. Usted acaba pensando que está sobre una persona, sabiendo que puede estar muerta, pero usted dice, no, es una persona, ¿no? Pues, y es muy rara la vez, hay veces que le pasa a uno, que uno va caminando y uno, bueno, voy a mirar para dónde estoy pisando. Y cuando usted le mira, está sobre una tumba, porque es que son tan pegadas, por eso en el cementerio hay sus límites, sus caminitos para uno pasar, pero la gente no respeta eso. La gente llega, se pasa por encima, y cuando está sobre el familiar, y sí, venga, yo me le paso por un ladito, toco la tumba. O sea, si su familiar está ahí también hay muchos familiares. O sea, y son dichos. Y dicen también que las mascotas no se pueden entrar a los cementerios. No, y sabes, también hablando pues ya de como de muertos, no sé si han escuchado que hay algunos que de pronto
que sudan, y que la persona que les limpia el sudor se los va a llevar, porque es como su forma de decir que alguien venga con ellos y los acompañe, ¿no? Porque no, pues no se quieren ir solos, de pronto alguien que se accidentó y... Sí, porque es diferente uno morirse si uno sabe que de alguna u otra manera, pues, tengo una enfermedad, me voy a morir aproximadamente, uno ya espera la muerte. Claro. A que yo me accidente y en un minuto yo ya dejo de existir. Entonces sí, eso también puede pasar. En esos accidentes que dice que uno no se los espera, uno llega, ¡pum! Güey, madre, supongamos, uno salió acá y aquí en la esquinita cogió un carro y venga, me levantó y chao. Eso, mejor dicho, se va uno como en un abrir y cerrar de ojos. Sí, no hay tiempo uno ni no sabe siquiera de uno darse dice, no, pues, cuenta, ni uno se da cuenta que va a pasar. Claro. Y aquí con este tema de los cementerios, volvemos a los juegos macabros. Hay personas que entran a los cementerios jugando a ver si algo les aparece o les asusta. Ya tomamos como ejemplo en un programa anterior el chico que fue y jugando con sus amigos se acostó en una de las tumbas, en una de las fosas que estaba abierta, Sí, yo me se vi acostó y se puso a bromear de que no había nadie, de que se había muerto y pues le jalaron la camisa. La camisa blanca, se ve en el video. ¿Cómo le cuando jalan la camisa? y no solo eso, cuando sale de la tumba, se ve como cuando lo jalan a uno, cuando lo jalan a él también para llevárselo. Entonces es como coger conciencia. Y cuando este chico se asusta, porque recordémosle a la gente que lo que buscan este tipo de entidades es generar miedo para que se acumule más adrenalina, por ende tener más energía para ellos poder tomarla. Claro. Entonces que cuando sí. este chico se llenó de temor y fue a correr a hablar con sus compañeros, vemos cómo lo jalan y lo hacen caer. Exacto. Entonces ahí empezamos a ver este tipo de problemas que se encuentran. Y es que la mayoría de juegos se basan en retos que hacen, digamos, en el tema del cementerio. Entonces te reto ir a la medianoche al cementerio, te reto entrar al cementerio y gritar quién está ahí. Y entonces este tipo de Nunca cosas. lo vuelvo a hacer. Usted Nunca ya lo vuelvo hizo. a hacer. Y esto es una cosa que nos manda a decir la señora Ofir Soler, que es muy peligroso este tipo de cosas. Digamos que muchas veces uno por dárselas del más, Muy valiente. de muy valiente, entre comillas. vaya a hacer eso diciendo, no, pues no me va a pasar nada. Digamos como Leiber, dice, no, pues yo tengo esta cruz y voy a ir a hacerlo. Pues ahí está perdiendo la fe en su cruz, porque usted, ¿por qué va a hacer algo que usted sabe que es malo? Entonces ahí tenemos ese problema y mucha gente tiene ese tipo de historias, va al cementerio, dice quién hay ahí, empiezan a ver una señora y cuando salen, como le pasó a Leiber, esa señora se fue con usted o entran y al cementerio a la medianoche y al otro día ya no pueden levantarse. ¿Por qué? Porque toda esa gente y todas esas personas que murieron se aferran a esa misma persona. Tenemos casos en los cuales algunas personas van y como juego van y le dicen un último deseo al muerto. Entonces tenemos muy común esto y es una historia que se ve mucho en México, que entre primos dicen, no, pues se murió la abuelita, el que pierda va y le pide a la abuelita que se gane la lotería. Y van Pero y le esos piden. favores son a cambio de otro favor que pida la persona fallecida. Y muchas veces ni el familiar, porque muchas veces este tipo de favores los hacen entidades que Sí, señor. rondan. Y es que el cementerio no está lleno de muertos, el cementerio no es santo. En el cementerio puede entrar cuanta cosa se le dé la gana. En el cementerio Se puede dice- entrar... Tiene un rumor que es o tiene la potestad de decir que es camposanto, pero usted sabe que el cementerio permanece... No, pues el cementerio ¿Vale? hasta se llama, hay unos que se dicen como parque, ¿no? Parque cementerio. Parque Parque cementerio. Un parque, sí, y O un parque parque va todo memorial. el mundo, sí. Exactamente. Entonces ahí tenemos que tener cuidado porque normalmente uno dice, no, pues yo voy al cementerio, estoy protegido porque es un campo santo. No, donde Ahí hay donde uno no muertos, se debe confiar. donde hay muertos, la energía está baja. Y donde la energía está baja puede entrar hasta lo más inmundo Usted no- del otro mundo. Ustedes no han visto que usted entra al cementerio, está como en una parte que hizo calor, pero usted pisa el cementerio Y hace frío. automáticamente hace frío y nunca, así está haciendo calor, siempre va a ser frío. Es frío, es gris. Algunas personas dicen más que nada en los osarios que es porque para que los cuerpos mantengan fríos y no se pudran tan fácil, ese tipo de cosas. Pero cuando uno va al campo, donde entierran directamente la tierra, Sí, eso también iba es lo a mismo. decir, eso ahí se iba a siente decir. lo mismo y el mismo ¿Sabe? frío. Puede estar En haciendo el sol más la- picante del mundo y se Pero siente ese un frío frío. En desgarrador. las partes donde guardan las cenizas, pero de alguna u Los otra osarios. manera se siente Claro. menos heavy. O sea,
es más triste es porque muchas veces yo he visto muchos, son como los niños o bebés, o sea, como gente muy chiquita que es la que casi siempre creman, ¿no? Exacto. Y es como, eso es lo más triste de ir allá porque es una forma más directa de darte cuenta que de toda la gente que está muerta. Y ojo, como- ustedes conocen los osarios de la iglesia de piedra, que es que el corazón, Sagrado Corazón Claro de que Jesús. sí. Ahí hay un misterio, no se ha sabido qué es, solamente lo sabe el padre que cuida la iglesia, o sea, que mantiene, que es el residente de la iglesia, o el sumo sacerdote, que es el obispo de acá de Armenia. Es que usted llega a los osarios, y ahí en esos osarios hay como una cripta más abajo. La pregunta siempre ha sido, ¿qué hay debajo de ese osario? Solamente tiene, y tiene la llave, que es el padre de ahí, o la tiene el obispo. Nunca se ha sabido qué hay más abajo. Pero usted llega y me ha pasado, cuando yo entraba, que ya tienen a mi abuelo, un abuelo que es el papá de mi mamá, y allá nunca, o sea, últimamente nunca mantiene abierto. Ya, la persona que los restos de la persona, el familiar que dejan allá se quedaron porque nunca más lo volvieron a abrir. Solamente lo abren es cuando hay como misas excepcionales o están como en un aniversario, alguna cosa, pero el resto no lo vuelven a abrir. Ya lo vuelven a abrir. Y en el cementerio pasa, es que en la capilla también hay osarios. Yo ahí no soy capaz de entrar. O sea, literal, personalmente no soy capaz Igual de no entrar. cabe. No, sí cabe una persona porque ahí muchos tienen su... Sino que el rey es como... Sí, Bueno, había- aquí. Ahora, ¿qué milagro que habló? le traigo por acá, lo que pasa es que estaba haciendo la invitación de Gritos de Más Allá a través de redes sociales, por eso estaba tan calladito. ocupado y callado. Pero les cuento que hay un juego que se llama Tres Reyes que promete llevarte a otra dimensión si consigues también. una habitación espaciosa para que se cuele pues el espacio del halo del vacío, ¿sí? Y que no haya ningún rayo de luz, o sea, que sea una habitación totalmente oscura. Se utilizan algunas velas, 2 espejos grandes, 3 sillas y un objeto de tu infancia. Luego coloca todo en la habitación, ve a dormir y levántate a las 3:30 de la madrugada. Si las cosas siguen ahí en el lugar en el que las dejaste, siéntate en una de las sillas con la vela encendida a las 3:33 y mira hacia la oscuridad y no hacia la vela o a los espejos. Oiga pues, ese se llama Los Tres Reyes. Es uno de los juegos que encontramos también, que son de estos juegos macabros que le enseñan a uno qué hacer, pero no dicen qué es lo que les va a pasar si La ustedes hacen solución esto. O sea, después de eso. no hay solución, no, es que ningún juego No, trae una ninguno. solución. Dios lo Y es que- bendiga. Solamente les sí. hacen la invitación, mas no dejan la solución. Y es que hay muchos de estos juegos que fueron creados por personas, como decimos, todos sabemos que los juegos se crearon para algo. Entonces, digamos, Monopolio se creó para que el creador ganara dinero. Claro. Entonces, si un juego de estos macabros se creó para qué? Muchas veces estos juegos se Hacer crean maldad. a raíz de pagar algunas deudas. Entonces, si en el juego usted puede morir, ¿qué es lo que está ganando el que lo creó? Claro Es que un sí. alma para su deuda. Claro que sí, y de este juego de Tres Reyes, pues también se puede liberar algunas cosas, algunas presencias que se llaman a esta hora, porque pues para algunos personas que trabajan con la parte psíquica es la hora maldita, porque obviamente es la hora de burla de la muerte de Jesús para los judeocristianos. Jesús muere a las 3 de la tarde un viernes y usted pues a las 3 de la mañana de cualquier día, en específico un viernes, sería como lo más maldito o contradictorio o burlesco a la hora de la muerte de Cristo. Entonces a veces este juego los lleva a una especie de sueño lúcido, donde a usted les va a contar pues cosas de la vida pasada o se van a revelar algunas presencias que están ahí. Otro de los juegos que también hay disponibles por acá, porque pues obviamente juegos macabros hay montones, es el juego de Closet. El del Closet. El del Closet sí un que- juego bastante pesado, un juego que tiene un trasfondo muy gigantesco. Se dice que con y este no muy juego fácil. puedes convocar a un demonio, necesitas caminar dentro de un closet oscuro mientras sostienes un cerillo sin encender y dices, muéstrame la luz o déjame en la oscuridad. Esa es como la frase para poder entrar al closet y empezar a desarrollar este juego. Obviamente la explicación es no lo hagan,
No lo hagan, sí. Más bien. No, nunca. No lo hagan. intenten en casa. No lo intenten en ¿Cómo se casa. por ahí? No lo intenten en casa. Entonces, en este juego de closet dice lo siguiente: si escuchas un susurro, debes encender el cerillo de inmediato. Si fallas, algo te tomará por detrás y te arrastrará a un lugar desconocido. Y lo mismo te sucederá si intentas ver lo que hay detrás de ti. Si el cerillo se enciende, debes salir del armario. Pero ya no puedes volver a ese lugar sin una luz encendida, pues habrás liberado un espíritu. Entonces, Claro que sí. mucho cuidado con el Como tema. rituales, ¿no? Ajá. O sea, no debería llamarse juego, sino que eso Por es eso- un ritual. Sí, lo que pasa es que son rituales como tal, pero lo llaman juego para que la gente... Divertidos. Sí, para que la gente experimente. La mayoría de estos juegos Sí. llevan un ritual por atrás, entonces todos tienen su, digamos, ritualcito para que inicie el juego. Un Es saludo como- para Andrés Martínez, Hugo Ernesto Arias y Joseph David dice: yo no puedo ir a ningún cementerio y ningún entierro porque guardo las energías de algunos entes y en sueños se me presenta por algunos días. Oiga, ¿cómo le parece? Hay que tener mucho cuidado con esto, Joseph, porque puede ser que tu barrera de esta protección esté muy baja. Entonces ahí toca que empezar a ver si hay alguna cosa que no ha soltado, algunos odios, alguno de este tipo de cosas. Uno puede ser sensible, sí, y uno puede ayudar a entidades de este tipo de lugares también. El problema es cuando se vuelve agobiante, el problema es cuando dura muchos días y el problema es cuando estas cosas que se te vienen y vienen a pedirte ayuda no son del todo, pues digamos, bonitas ni buenas. Entonces hay que tener mucho cuidado y mirar qué es lo que está haciendo mal o qué es lo que tiene que esa barrera no la permite estar en su totalidad y hace que sea mucho y más fácil ser vulnerable a este tipo de entidades. Y bueno, hay que también decirle algo a los oyentes: mucho cuidado con este tipo de retos y juegos en los cementerios, puesto que una de las cosas más peligrosas en este tipo de lugares son los niños pequeños. Los niños pequeños no tienen conocimiento de que murieron, nunca lo tienen, nunca lo tendrán. Y este tipo de niños, si ven a alguien entrar y pues como decíamos, llamar: ay, hay alguien aquí, alguien necesita ayuda, porque normalmente este tipo de juegos dice: ay, diga que si alguien necesita ayuda o algo, pues estos niños van a creer que es de verdad. Estos niños ni siquiera son capaces de pensar quién era el padre o la madre, entonces van a pensar: ah, es mi papá. Y ahí es donde tenemos que personas tienen pesos en los hombros, pesos en la espalda y pesos en los pies. Cuando van y miran con alguien que conoce, tienen diferentes bebés cargados encima. Entonces esos se vuelven parásitos que estos niños no tienen la noción de que murieron, no tienen la noción de que están en otro plano, porque la mayoría de estos bebés se queda en un limbo, que tratamos ese tema la vez pasada, y entonces empiezan a aferrarse a lo vivo, a ver: ah, bueno, no, pues aquí sigo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los bebés es un tema muy pesado. Los bebés tienen muchos problemas con esto, y es por eso que también no se debe llevar a funerales o a cementerios niños. Sí. Porque si un niño chiquito vivo ve a un niño chiquito muerto, no lo va a distinguir y ambos se van a ir a la casa. Y es donde empezamos. peor encontrarse a un espíritu de un niño que de una persona persona adulta. Es Totalmente mucho más cierto, peligroso. no es mucho más Totalmente peligroso. cierto con Vivi. Y de hecho ellos demandan mucho más energía. Claro porque que lo agotan a uno más rápido y todo este tipo de situaciones se puede salir de control. Ahí viene el cuento porque, como ¿Cuál? le comentaba hoy... ¿Cuál cuento? La historia. La historia de eso. Ah, muy bien. Que le comentaba yo a Ledesma que mi papá antier se soñó que yo le había cerrado, que está en un callejón y yo le había cerrado la puerta para no dejarlo entrar. Y en ese callejón se encontró una niña más o menos, se le apareció una niña más o menos de 8 años, 8 o 10 años, pidiéndole que él rezara por ella, que no podía descansar en paz. ¿Se acuerda que yo le dije? Pero eso hace parte ya de otro tema, que es de la comunicación de los muertos los con los sueños. vivos a través de los sueños, que es un portal cuando las personas tienen de pronto algún tipo de sensibilidad o simplemente pasaron al lado de esa energía y esa energía está pidiendo tanta ayuda que se manifiesta a través de los sueños. Pero eso realmente no es que tenga que ver con los juegos como tal, porque no creo que el papá de Leiber se va a acostar a pedir: ay, sí, que alguien se manifieste para yo, no, pues Que no se creo. pare el frente del espejo. Sí, o sea, Del espejo. o que me hable a través del sueño, no creo que eso suceda, ¿no? Pero sí tiene que ver mucho con la comunicación de los muertos con los vivos. ¿sí? Claro que sí. Con la gente que no tiene una vida corpórea, buscando ya este enlace con la vida como tal, como la conocemos. Entonces, a través de los sueños, pues hay un portal ahí, digamos que esa dimensión se diluye un poco más y podemos entrar en contacto con esto. Y pasa mucho, conozco muchas historias, una que le pasó a una familiar como tal, que el padre de esta familiar le decía que le diera luz.
que él se encontraba en un lugar oscuro. Entonces ella mandó a hacer unas oraciones, unas misas. Este personaje era judeocristiano, o sea, creía mucho en las iglesias, en la oración y todo este cuento. Entonces eso también le ayudó mucho a este espíritu a buscar la luz y a buscar esa libertad, pero se le manifestaba y le decía, ayúdeme a encontrar la luz. A pesar de que obviamente tuvo un entierro cristiano, a pesar de que tuvo una misa, a pesar que tuvo un novenario, o sea, no fue suficiente la cuota, o sea, le faltó el centavo para el peso. Ese tipo de situaciones es que hace que el espíritu busque forma de conectarse, de comunicarse y lo haga a través de un sueño. Entonces, lo que le pasó al papá de Leiber puede ser simplemente una comunicación de alguien que él no conoce, pero es como rezarle al soldado desconocido. ¿Sí? Toca mandar esa energía a quien pueda ayudarle al otro lado. Sí. Sí. Bueno, llevamos ya nuestra primera hora en Gritos del Más Allá. ¿Qué les parece si empezamos a comentar los juegos que hemos traído el día de hoy? Por acá le tengo a Yosidad y dice, es una cuestión que viene de mi padre, porque mi padre sabe mucho sobre la magia negra y blanca, por cuestiones de que estuvo mucho con grupos indígenas. Ese es otro tema bastante sí, porque es complicado. Que el tema de las energías en los indígenas como tal no hay estos colores, o sea, hay que aclarar esto. Ellos manejan una energía que tiene que ver con los elementos de la tierra, como tal, con la Pachamama, y obviamente pues en la tierra están estas energías, pero hay energías verdes, hay energías azules, o sea, hay otros colores que van mucho más representados al blanco y negro. Digamos que este conocimiento de la naturaleza permite que haya unas variables mucho más amplias. Entonces, magia negra y blanca como tal, eso lo tenemos más como en la parte occidental. En la parte indígena y en la parte ancestral hay muchos más colores de la magia. La magia roja del amor, bueno, la misma magia roja de la sangre, obviamente. Entonces, mire que rojo se puede prestar para las dos cosas. Entonces, no puede haber rojo bueno y rojo malo, no. Hay un rojo que se presta para el amor, que tiene que ver con la sangre, o para este tipo de encantamientos que hacen alrededor, como los mayas, y todo este tipo de cosas que era sacarle el corazón a su enemigo, ofrendarlo al dios sol o a la diosa luna, o simplemente humillar al enemigo jugando con su cabeza. Bueno, digamos que hay una cantidad de cosas que el tema es largo y amplio y no necesariamente es de ponerlo de blanco o negro, porque el tono se diluye un poco y creo que es mucho más amplio para hacerle claridad, Joseph, de esa parte. Entonces, con la parte indígena yo creo que sí es mucho más compleja, porque hay muchas otras cosas, por ejemplo, los viajes astrales, la comunicación con nuestro ser interior, que son otros tipos de cosas que también es otro programa que podríamos estar configurando, sobre la ayahuasca, sobre el yagé, todo este tipo de cosas que hacen introspección en el ser humano y que occidentalizados no somos capaces de manejar. Y es que en este tipo de cosas, y lo vemos en el cine, y que es muy similar, el tema de Avatar, cuando se conectan por medio de la naturaleza. Más o menos este tipo de energías y este tipo de movimientos que manejan allá se basan siempre a la naturaleza, desde los inicios. Y es que empezamos a ver que también un trasfondo y una transformación en tanto los indígenas cuando llegaron los españoles, que empezó a verse la magia negra, y ahí es donde muchos de los espacios, como ya recalcaba, empezaron a dañarse, empezaron a destruirse, y cuando las razas puras empezaron a volverse un poco más agresivas y más destructivas. Oiga, Ledesma, por acá me dice, un saludito para Isabel, dice, las energías indígenas son muy fuertes. Total, el rojo es el color del amor. Sí, muy cierto. Hay que ver también cómo lo tratan, porque dependiendo de los rituales es de lo que funcione. Entonces tenemos sí, también... como lo enfoquemos, es que cómo entreguemos la energía al universo es la transformación de la misma, y lo venimos diciendo desde los primeros capítulos de Gritos de Más Allá. La energía no se destruye, solo se transforma, pero ¿en qué la transformamos? Y vuelve el mismo tema del salto del Tequendama. ¿En qué transformamos el salto del Tequendama? A nivel energético. ¿En qué transformamos Peñas Blancas? ¿En qué transformamos ciertos lugares que se han utilizado para hacer otras cosas, para jugar con la energía y maltratarla? Aporrearla tanto que pierde su poder de luminosidad y empieza a tener un poder de oscuridad. Entonces, cuando esto se va moviendo a través del tiempo y el espacio,
Recuerden que nosotros somos los únicos seres con tiempo, pero lo demás no aplica al tiempo. Entonces hay que también hacer ese análisis y entender que las energías, algunas vienen de muchos siglos atrás y que están reconcentradas en un lugar o que están contenidas para ser liberadas. Entonces eso también hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno libera una energía que está muy densa, muy oscura, muy reconcentrada en X dispositivo, una piedra, un tótem, como lo llamemos, un talismán, bueno, que sea, estamos liberando algo que de pronto no podemos ni controlar. ¿Qué pasa con la Ouija? ¿Qué pasa con otros muchos juegos de lo que estamos hablando hoy? Y hay que tener en cuenta que muchos de esos juegos macabros comenzaron como juegos y después se volvieron rituales que son funcionales. Tenemos, volviendo a lo que nos dice Joseph de los indígenas, ese tipo de cosas, algo que se conoce muy poco, pero que se realiza mucho, que es la cruz de los niños, que es a una persona se elige, se le hace una incisión en el brazo y se le mete una cruz con sangre de un bebé. Se vuelve y se sella, se cicatriza y esta persona queda como los típicos sellos del cuerpo. Esta persona no puede morir y se ve en muchos casos que mafiosos y este tipo de personas que manejan, digamos, negocios muy turbios, lo hacen, y que en medio de balaceras puede ser un tiro muy certero, pero lo medio afecta, le pasa por un lado, entonces se desvía la energía. Se desvía la energía, entonces empezamos a ver que estas personas empiezan a tener este tipo de problemas y eso que les comento comenzó como un juego, era un ritual que les hacía a las personas a modo de juego. El que perdiera se le incrustaba algo en el cuerpo, hasta que un día se le empezó a incrustar con todo y sangre y se dieron cuenta de que eso otorgaba una energía y una capacidad de evadir la muerte. Entonces ahí se convirtió de un juego a un ritual que aún se realiza y se hace a través de estas culturas indígenas, algunas que ya están, por eso les digo, cuando llegaron los españoles hicieron una corrupción completa. Entonces este tipo de movimientos indígenas corruptos ya por este tipo de magia negra lo hacen, lo siguen haciendo y protegen a gente que, digamos, su vida es cuestionable. Pero Ledesma, hay que entender una cosa que hay que traerla clara. Los españoles no solamente nos trajeron el catolicismo a todo lo que es Sudamérica y a Centroamérica, sino que también trajeron consigo todo lo que es este halo de maldad y de magia negra, de magia oscura. Obviamente no voy a decir que los indígenas no hacían también sus trabajos, pero pues esta energía, volvemos a lo mismo, estaba más, no digamos que santificado o no sé, por no darle un halo pues de iglesia, pero digamos que esta energía era un poco más pura y lo que se hacía, a pesar más de natural. que fuera, claro, porque era más de la natural, naturaleza. Exacto. Entonces al mezclarse, volvemos a los temas de que cuando hacemos mezclas o hacemos estos mixes de historias que vienen de otro lado, es como coger el vudú de los africanos y meterlo con todo este contexto natural. O sea, eso es una transformación de la energía a otras cosas que no se conocían. Y es que hay que tener también en cuenta de que trajeron el catolicismo no de una forma pacífica, porque la mayoría de gente que vino a colonizar no era gente buena. No, y sabemos nos robaron, nos robaron. Y sabían a qué venían. No, y precisamente de sabemos cosas que buenas. antes de traernos todo este tiempo, también estaban los temas bueno, que se desarrollaron también, la Inquisición y muchos otros temas que vienen de vieja data, que no es de ahora, y les incrustaron o les indilgaron o les obligaron a los indígenas a aceptar un Dios que ellos no conocían, a aceptar un Dios, a normalizar un Dios que puede que sí exista, porque obviamente hay que creer en algo que es positivo y que es bueno, pero ellos lo conocían de otra manera y lo interpretaban y se conectaban con ese mismo Dios de otra forma. Y ahí vemos una cosa que la naturaleza también pide su lugar. Cuando esto empezó a ocurrir, la naturaleza empezó a tirar cosas que nunca se habían visto, y no solamente las que trajeron los españoles, porque los españoles trajeron cuanta enfermedad se les atravesó. Ahí empezamos a ver cuando las travesías de los españoles empezaban a desaparecer, españoles empezaban a enfermarse de diferentes cosas, hasta los mismos indígenas. Entonces vemos cómo la naturaleza se niega a ese tipo de cosas, y en la actualidad también lo hace. Hay una serie de Netflix que se llama Muerte, Robots, y bueno, se me escapó el otro. Love, Death and Robots. Robots, sí, Amor, Muerte y Robots. Sí. La última línea que sacaron, la tercera temporada, la segunda no fue tan buena, la tercera hay un capítulo que se llama Jíbaro. Jíbaro es la historia de un ente que es natural,
que está bañado en oro. Es un ente femenino, ¿sí? Y este ente femenino maneja todo lo que es la naturaleza, ¿sí? Y van unos españoles, haciéndole spoiler a la gente que no se lo ha visto, van unos españoles y todos empiezan, cuando escuchan el canto de esta sirena, por decirlo así, todos se matan entre sí. Pero hay una persona que es sorda. Entonces, el encanto de este jíbaro, que así se llama esta parte de la colección de ellos, él no le hace nada, o sea, él no escucha. Entonces llega un momento que él como que empieza a interactuar con este ente y la parte psicológica de este español es el oro. Entonces a él no le importa y empieza a desgarrar este cuerpo, que las escamas son como de oro. Entonces empieza a desgarrar el ente, le da un cabezazo, la deja privada y la desgarra totalmente y la vuelve sangre, o sea, la vuelve un 3. El último ejercicio que hace este ente como para no dejar escapar a esta persona malévola, porque esto se llama ser malo, le devuelve la audición a este español. Entonces ya él le puede cantar, entonces lo puede hacer que se muera, ¿sí? Pero en toda la intención es mostrar todo lo que hicieron los españoles, cómo llegaron y acabaron. Esa es como una representación mucho más, digamos, más corta de lo que hicieron los españoles, de derramar sangre en el territorio, de acabar con toda una cultura, de acabar con toda una religión que iba enlazada a la naturaleza, que iba con esa conexión. Si ustedes hacen el análisis, todas las culturas que tienen que ver con las culturas indias como tal, podíamos irnos desde el norte en Estados Unidos y pasando por todo Sudamérica, todos venían con un contacto específico con la naturaleza. O sea, ellos mataban, pero también devolvían a la naturaleza. O sea, mataban para sobrevivir, pero siempre buscaban el equilibrio. Y es lo que yo siempre he hablado en las charlas que hablamos de energía. Yo puedo tener energía positiva y negativa, pero tengo que equilibrarla, no puedo dejar descompensarme en ningún momento. Porque cuando yo genero esa descompensación, pues a veces conscientemente trato de mantenerlas equilibradas. Ya inconsciente es otra cosa, ¿sí? Entonces hay que empezar a manejar ese tema. Oiga, ya son las 8:13 de la noche. Seguimos aquí en www.plusmasradio.com. Bueno, ¿qué les parece si empezamos a hablar y enfocarnos en los juegos como tal? Oiga, hay muchos juegos. Por acá le tengo otro. Sí, dígame. Dale. Por acá tengo uno que se llama Daruma-san. Dice, el juego hace referencia a la leyenda japonesa de la mujer que murió tras tropezarse en la bañera y morir. Para jugar uno debe llenar la bañera por la noche, sentarse en ella y lavarse el pelo mientras se repite la frase Daruma, ven. Con los ojos cerrados debe hacerse en soledad, así que dicen por ahí, ¿quién se anima? Bueno, y hay que contar también el otro pedazo de Daruma-san. Daruma-san es un juego que se hizo a raíz de esta mujer muerta y dice que las personas cuando dicen esto invocan a Daruma y algunos empiezan a sentir como esta persona tuvo digamos, daño y empezó a morir y murió sola. Es una historia en la que muere sola. La mayoría de japoneses viven solos y viven en lugares muy pequeños, entonces todos los lugares son reconcentrados. Ahí es donde vemos lugares que venden a muy buen precio en Japón o en lugares de este tipo asiáticos que no están muy bien del todo. Tenemos también una de las historias de un juego y hay un video datado de una chica que se subió a un ascensor, que se veía intranquila y que se tiró a uno de estos contenedores de agua, que no la encontraron y cuando fueron a mirar estaba en ese contenedor. Se relata que esta chica hizo uno de estos tipos de juegos que el espíritu que tomó poder de ella la llevó y la hizo suicidar en el mismo edificio, que es un edificio maldito y hay un cuarto maldito. Que allá donde dicen que no se puede llegar porque el edificio está totalmente cargado de energías negativas. Correctamente. Entonces, ¿cuántos días fueron que estuvieron buscando a esa muchacha? Como 7, 8 días, 7 días que estuvieron. Y decían que de pronto debe estar perdida. Pero lo que ellos no sabían era que estaba en el contenedor de agua encima del edificio. O sea, una historia y relato muy bueno que es de Japón. De Japón. De Japón, sí señor. Bueno, aquí nos comenta Hugo Ernesto Arias. En esta parte de los juegos macabros, una evidencia total es el cementerio central de Bogotá. No importa lo que hagan, no vayan, puesto que ahí todos los planes que vayan a hacer, su fin no se realizará y muchas cosas pueden salir mal. Entonces dice que hay víctimas ahí y hay muchas personas que fueron enterradas sin saber qué lo iban a hacer. Y volvemos al tema. Si van por un reto a hacer cualquier cosa, pues
tenga en cuenta de que puede llevarse otra. Vamos por un juego que se llama El Diablo en tu Espejo, que es un juego que no es tan conocido, y vuelvo y recalco, la mayoría de programas cuando tratan juegos macabros tratan sobre los juegos de la Ouija, solo la Ouija, y si muchos se van por el Charlie Charlie, que es el más famoso, pero hay una infinidad de juegos. Entonces, Leiber, ¿qué tienes sobre este juego del Diablo en tu Espejo? Dice, debe ser un Viernes Santo o el 25 de diciembre. Ambas fechas relacionadas a Jesús, porque se supone que en esos días el demonio se aprovecha de que él no está presente. Para jugar se deben colocar 12 velas en el baño a las 12 de la noche, luego a las 0, o sea, serían las... A las 12. Sí, a las 12. A las 12 en Sí, punto, a las 0 debe 12. debe llamar 12 veces al demonio para que éste aparezca. Oiga, pues. Y bueno, hay que también decir lo que sigue. Ahí aparece el demonio, y no solo aparece. También se comienza el juego como tal. Un juego que va a durar hasta las 3 de la mañana, que es la hora donde se cierra, digamos, Como el portal. el portal. El portal, sí. Entonces ahí es donde tenemos el juego como tal. Se dice que las personas que lo hacen automáticamente no pueden ir a un lugar donde se reflejen en un espejo. Entonces tienen que empezar a moverse a través de ese tiempo y no acercarse a los espejos, puesto que este demonio y este diablo que les aparece va a estar presente tratando de arrastrarlo. Entonces la recomendación de este juego es que apenas lo inicien, siempre estén de frente al espejo. Si no quieren jugarlo como tal, quédense de frente al espejo mirándolo, o córranse un poquito, pero nunca le den la espalda, puesto que cuando le den la espalda, ahí es donde comienza el verdadero terror. Entonces es un juego que hay que tener mucho cuidado, y normalmente los espejos se conocen infinidad de juegos, y digamos que hay unos que digamos los portales no se cierran y siguen derechos. Entonces en el día no te pueden llevar, pero sí te pueden acechar, y en la noche te pueden arrastrar. Es que la noche se presta para muchas cosas. No solo Sí, para como muchas cosas para... se presta la noche. Y hay que entender que la noche no arranca a la medianoche, sino a las 7. Cuando punto, ya sí, cae señor. la oscuridad como tal. Pues obviamente en lugares como Suramérica, Colombia, ¿sí? Lugares que tiene, digamos, esa aplicación de la línea ecuatorial, donde sí oscurece a las 7 de la noche, no donde hay estaciones, porque hay lugares donde la noche empieza a las 11 de la noche. Mi pregunta es, este tipo de juegos están muy enfocados aquí en Latinoamérica, que tenemos, digamos, un tiempo corto, pero entonces imaginemos la situación en estos países que la oscuridad es muy 6 meses. larga. Entonces imagínese, uno jugar este tipo de juegos y que no le puede dar la espalda a un espejo por 6 meses. Una cosa Delicado. complicada. Muy delicado. Hay que taparlo. ¿Pero qué? Si usted tiene que ir a trabajar, se tiene que topar con algún espejo. Ya tiene que ser No, no cualquier, vuelve a salir a cualquier trabajar. espejo. No vuelve a salir a trabajar. Tiene que Se renunciar. muere en la casa. Tiene que salir de vacaciones obligado. Tarde o temprano se muere en la casa. ¿Tampoco se puede? Bueno, por No, ahí- no puede ponerle la espalda a ningún espejo. Y todo se vuelve espejo. Por ejemplo, nosotros Sí. aquí que estamos en una pecera. Ajá. No. Entonces O sea, hay mejor dicho, bailas. Estos juegos de los espejos, por eso es que son tan delicados. Porque espejo no es el que uno pone en la cuarto y se mira y se peina. No, espejo es todo lo que es reflejo. Todo el lo que agua, refleja. los Las vidrios, gafas. las gafas, los teléfonos, Imagínate los que, televisores. que lo lleva uno unas gafas. Ay, qué Ay, triste. no, Esa sí es la peor. Oiga. Uno bien ciego y que quítelo un momento. Uy, no, Mejor muy dicho. triste. Y De verdad que hablando del tema de los espejos, también hay un juego muy conocido que se llama María Sangrienta. María Sangrienta o Bloody Mary en su También. nombre natal. Para los que hablan inglés. Sí, gracias. O sea, mejor dicho, este juego consiste en llamar A Bloody María- Mary o Exacto. a María 3 Sangrienta. veces, ¿no? 7 veces. 7 7 veces. 7 veces. Y es que nos cuente un poquito nuestro compañero Lesma sobre Claro que sí. El juego de Bloody Mary se conoce de Estados Unidos, que es a raíz de una chica que fue asesinada. Y esta chica pues no pudo descansar en paz, y se dice que a través del espejo fue su última, digamos, momentos de vida. Entonces que esto hizo que los portales a través del espejo fueran muy amplios. Entonces cuando uno se acerca a un espejo y dice Bloody Mary por diferentes tiempos, las 7 veces, y apaga la luz, cuando lo vuelva a iniciar, Bloody Mary estará detrás de ti. Y no Ya. se puede voltear a mirar, porque conforme volteas a mirar, empiezas a sentir todo lo que Bloody Mary sintió en ese asesinato tan brutal que le hicieron. Y además, Bloody Mary puede tomar tu cuerpo o tu alma como pago por invocarla. Dice, posiblemente hayas oído hablar del juego para meter miedo llamado
María Sangrienta, y en inglés se dice Bloody Mary. Aunque es algo que es más popular en la cultura anglosajona, se ha podido ver en multitud de películas y se conoce en todo el mundo. Este juego se ha vuelto tan popular que se ha convertido en una leyenda urbana. Claro, Por y sí este mismo. juego lo tenemos también en una variación que es la variación que tiene películas, varias películas. Este nombre es el nombre de otra mujer que en este momento... Verónica. Sí. Verónica, que es una, digamos, una variación de Bloody Mary, que es un poco más brutal. Es porque, muy brutal. Ajá, porque ella tiene mucho más fuerza que Bloody Mary. Y ella más que una entidad es un demonio. Sí. Entonces ahí lo podemos ver en diferentes películas. Y es que el tema de los espejos nos lo trae a la memoria de diferentes películas como El Conjuro, nos lo trae también Poltergeist en el televisor, La Niña del Aro. La Niña del Aro. Nos traen diferentes películas de este tipo y de género de terror en los cuales nos dicen los espejos son portales. Si no lo tiene claro, véase La Niña del Aro y verá cómo sale de ahí. Si no lo Más tiene claro, véase Espejos Siniestros. Exactamente. Esa es mejor O todavía. también las cámaras también tienen como esa facilidad de captar cosas que uno no está viendo, ¿no? Claro, hay una nunca las película escuché. muy buena japonesa que se llama El Camarógrafo, También, que es de sí, un señor. hombre que asesinó a su esposa. Y el hombre siempre tiene un dolor, en toda la película tiene un dolor de espalda, Que no sabe era- qué es. Toda la gente que está a su alrededor empieza a tener cosas raras. Al final lo dejan solo y él no entiende qué es lo que pasa. Y es que la esposa está colgada acá y es encima que la de él. esposa está sentada encima de él. Y cuando él se da cuenta, pues la esposa se hace visible y lo mata. Exactamente. Entonces también tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas. Y por eso es que mayoría de estas personas que trabajan con lo paranormal en algunos programas siempre van enfocados con las cámaras. Porque las cámaras, a pesar de que son más limitadas que el ojo humano, a veces pueden ver más. Porque estas no manejan energía vital, porque estas no manejan campos. Esto es un aparato. Entonces Por ejemplo, capta mucho más fácil. si tú en el Parque de la Vida, olvido el nombre de cómo se llaman, pero tú tomas una foto, digamos, en los árboles o así, se van a ver como unos entes, como Sí. unas Más que bolitas. todo en el guadual. Sí, Unas es. orbes. Más que todo en el guadual. Sí. Se ven ahí. O sea, tú tomas la foto y se ven. No, y también se ven bueno, se ven más o menos, yo las he visto tipo 4 de la tarde, cuando está cayendo la tarde, o cuando el día está muy soleado, pero, o sea, es muy soleado, pero usted se hace en la parte arbórea y hay sombra. Entonces, en ese contraste se ven las orbes. Las Sí, orbes. señor. Bueno, pasemos al siguiente. Perdón. Sí, dale. Y no solo ahí, sino que al pasar detrás donde termina como el laguito, hay como una cascada, no, como una ¿cómo se llama? Una cabañita que uno se mete, que hay un caminito para uno seguir como... ¿Usted dónde ha ido? ¿Eso en el Parque de la Vida? Sí, el Parque de la Vida. No, es ¿Dónde una hay la cabaña, no, cabaña? como un puente. Ah, un puente. Perdón, Diferente, como un sí, yo puente. me estaba asustando. Exacto. ¿En qué momento el Parque de la Vida montó cabañas? No, cabaña no, miento. Es un puente que hay como una metidita hacia allá, pero usted está como en la mitad del camino, Sí. usted siente algo como que lo frena. Sí. Entonces usted ahí, o sea, por ejemplo, yo que he ido, ¿sí me entiende? No sé si Arles o Viviana o Ledesma Sí. les ha pasado. Como esa curiosidad de uno ir, pero como que algo que lo detiene a uno ahí como acá, a no pasar de ese sitio. Sí. Y eso es y ahí vemos también el tema de los vacíos energéticos, que son barreras que no nos permiten seguir. A eso es lo que usted se refiere, ¿cierto? Exactamente. Es como una barrera que lo deje aquí hasta aquí puede pasar. Y ya. Bueno, aquí nos trajo el compañero Hugo Ernesto a la memoria el juego de Cupido Cupido, que si les parece lo tratamos un poquito más a fondo. Sí. Sí. Cupido Cupido fue un juego que es de la niñez de todos nosotros, la mayoría, que nadie sabe cómo llegó Cupido Cupido a los colegios. Siempre había uno que le enseñó el de 11 a jugarlo y siempre había al de 11 que le enseñó a jugarlo uno de sexto. Entonces eso empieza a tener unas variaciones y que hasta los niños de primaria y de estos tipos de primero a quinto también lo jugaban. Cupido Cupido es un juego muy fácil de jugar, un juego con unas monedas y dependiendo de cómo caiga es un sí y un no. Y en este juego siempre hay que pedir permiso. Hay muchos casos en los cuales, y los he vivido, jugando Cupido, personas se le dan la pálida y empiezan a molestarse. Yo tenía un Empieza como a compañero. enojarse. Ajá. Yo tenía un compañero, el cual una vez se pusieron a jugar Cupido en el salón y él estaba al lado donde estaban jugando. Pues automáticamente empezaron a jugar, todos con recocha, todos con burla, pero este compañero lo empujaron y nadie supo qué fue. Y el compañero se enojó con estos muchachos porque obviamente estaban jugando al lado de él, Cupido, de una forma burlesca. Y pues él, digamos que era un poco sensible a esto de lo paranormal, le daba mucho miedo. Entonces ahí tenemos el problema de que
si tú no estás jugando y está cerca alguien que está jugando, pues esta energía va a decir, él está cerca, me voy hacia donde él. Este muchacho automáticamente sintió esto, se fue a hablar con las entidades mayores del colegio a decir que pararan de jugar esto. También tengo el dato de otro compañero que estaba jugando Cupido y no pudo salir. Y esa noche tuvo un sinfín de pesadillas. Y cuando llegó a la casa, este chico, pues a pesar de que tenía su padre y su madre, digamos que lo dejaban mucho tiempo solo en la casa. Y él era mucho de jugar en las consolas, en el Play, con las luces apagadas. Pues el día que estaba jugando en la consola, estaba jugando y no lo dejaron salir ese mismo día. Estaba jugando cuando ve que detrás del televisor salió una mano y se asomó una cabeza. Cuando él vio automáticamente eso, pues ya sabemos que no sintió nada bonito. Se levantó y encendió las luces. Y desde ese momento empezó a sentir que algo lo miraba desde los lugares oscuros de su hogar. Esa noche no iba a llegar su padre ni su madre, le tocaba quedarse solo. Entonces este chico no tuvo más opción que dormir con absolutamente todas las luces prendidas de la casa. Sí, cada vez que las apagaba sentía que alguien estaba ahí. Sí. Y en una de esas dijo, no, pues eso es bobada mía. Lo que uno siempre va a pensar, eso es bobada mía. Sí. Apagó la luz del baño y justo adelante del baño hay un espejo. Sí. Entonces apagó la luz del baño y cuando volteó a mirar al espejo vio como una sombra estaba observándolo detrás del baño, asomando la cabeza. Y pues, ¿quién prende la luz? Ahí fue el problema. Ahí se llenó de miedo y es donde empezó a llamarnos a nosotros, los compañeros que teníamos, y a escribirnos de que le estaba pasando estas situaciones. Al último le tocó que dejar ese baño cerrado como pudo y acostarse con todas las luces prendidas. Y al día siguiente volver con las mismas, porque ese también es una cosa de Cupido. Sí. Se abre y se cierra con las mismas monedas que se jugó. No falta también el bobo que jugó Cupido, las dejó abiertas y fue y se las gastó en una menta. Entonces también hay que tener cuidado con eso porque... Y bien delicado sí que es. Sí, señor. Con lo que se inicia un ritual se tiene que terminar. Nada de cambiar nada porque ahí es donde se empiezan a tener los problemas. Entonces este chico, ¿qué le tocó que hacer? Digamos en el caso de él, cuando lo jugó, le tocó que volverlo a jugar con otras monedas porque esas las había perdido y mirar si podía volver a entrar para volver a salir. Perdido, yo creo que las gastó. Se las gastó. ¿Sí? ¿Se las gastó en cositas? Se las gastó en las prunas que eran baratas en ese tiempo. Se las comió en unas papitas de 100. Sí, señor. Que la alcanzaban a uno en la época para 4 papitas. Ahorita ya son para 2. Bueno, unos bolis que le llamamos. Sí, entonces hay que tener cuidado. La manchatripas. Con Cupido encontramos muchos casos de paranormal. Digamos que Cupido fue uno de los juegos más sencillos que había, con los cuales la gran mayoría de gente tuvo contactos paranormales. Ahí le doy un saludo a William López que acabo de escribir. Ahí acabo de escribir una historia que nos pasó en colegio. Sí. Pues más o menos lo que usted decía. Nosotros éramos muy zanahorios, pero hay gente que es muy sensible y empezaron a caer como pollos en el salón mío, entre esos yo. Y empezamos a tener ataques de diferentes maneras. Yo, por ejemplo, entré en un estado de trance donde yo veía a un man negro grande que me estaba ahorcando. Pero la gente lo que veía es que yo me estaba yo me estaba haciendo el autodelicioso en la garganta. Yo me estaba ahorcando. Entonces, pero eso pasó porque enseguida de uno de los salones estaban jugando, no sé, yo creo que era con la ouija. Y mejor dicho, eso se volvió una cosa casi fuera de control. Por eso y es que en los colegios se asustan tanto. Sí, claro. Y es que el tema de la ouija, haga de cuenta una red wifi. Eso juegan, está el router ahí donde sale el wifi, pero todo alrededor se contagia. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado también con los juegos. O sea, cuando alguien esté jugando algo, no tiene que tener en cuenta, lo estoy jugando yo, lo estamos jugando nosotros, sino cuántas personas están alrededor. Pero lo recomendable, como decimos siempre en el programa, es no lo juegue. De aquí, ¿qué les parece si nos pasamos al juego de, este se llama El Escondite Nocturno, que trata sobre un peluche? Me gusta. Sobre un peluche. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? No. Sí, yo sí, que es ese que le abren la... Pero ese es japonés. Ese es japonés. Sí, japonés, pero muy Y bueno. ese he tenido casos aquí en Latinoamérica. Sí, la verdad es que pues todo lo traído y además la magia que hay en Japón es una magia antigua, lo mismo que en China. Son magias que son antiguas, al igual que Egipto, que son de civilizaciones muy antiguas, que también tienen brujería, que también tienen todo lo maligno, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, ahí hay una energía muy densa
y muy concentrada. Entonces, todo lo que usted haga, porque cree que hay el bosque de los suicidios en Japón. Sí, un lugar muy tenaz. Un lugar simplemente que uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasa? Miedo. Así que miedo, fue madre. ¡Ja! Bueno, este juego tiene 2 variaciones. Una más peligrosa que la otra, pero ambas son muy peligrosas. La primera trata de encender unas cuantas velas y poner un muñeco en la mitad. A este muñeco se le tiene que abrir, digamos, por decir así, la panza del muñeco, sacar el relleno y meter diferentes cosas, más sangre de uno. Cerrarlo y decirle, empecemos a jugar al escondite. Entonces uno tiene que hacerse el que cuenta y que el muñeco se vaya y se esconda. Normalmente el muñeco siempre va a desaparecer y la intención del juego no es encontrar ni siquiera el muñeco. La intención es no encontrarlo. El muñeco va a hacer lo imposible para que uno lo encuentre. Entonces este juego se puede jugar de 2 maneras. Una, con la misma visión de uno, entonces si lo ve, pues hacerse el bobo de que no lo vio. O la otra, jugarlo con un espejo, porque siempre el muñeco va a tratar de estar atrás para que cuando uno voltee, lo vea y lo encuentre. Y si lo encuentra, pues ahí es donde comienza el problema, porque el muñeco ya está poseído por alguna entidad y si lo encuentra, pues automáticamente el muñeco es el que tiene que buscar. Y donde lo encuentre usted, pues no es nada bonito. La segunda variación es con un mismo ritual similar, con velas y con el muñeco, pero en esta ocasión tienes que apuñalar el muñeco diferentes veces y ponerle el cuchillo a un lado del muñeco y decirle al muñeco que ahora es su turno. Tiene que uno andar con una vela, una de las velas del ritual, e ir caminando por toda la casa y va a sentir como el muñeco lo empieza a perseguir, tratar de esconderse en lugares y hacer cosas para que el muñeco no lo alcance, puesto que si lo alcanza, pues tiene un cuchillo y va a tratar de devolver lo que uno le hizo al mismo muñeco. Entonces son 2 variaciones de este mismo juego, un juego que personalmente no lo he escuchado que lo haya hecho nadie, pero en varios foros y en varias cosas han comentado su experiencia. Es un juego no muy bonito, es un juego que se llena de adrenalina y hay uno de los casos en los cuales el chico tuvo el gran error de encontrar al muñeco en el primero del escondite y pues automáticamente comenzó este temor y a raíz de esto en la madrugada le tocó que salir de su casa sintiendo que lo perseguían hasta una iglesia para que le pudieran digamos ayudar con este tema. También tenemos el juego de el espejo, que es el que ya comentábamos, de no poder verse a darse de espaldas a un espejo. Y tenemos el de la persecución de medianoche. No sé si lo hayan escuchado alguno de ustedes. ¿No? El tema ¿lo ha escuchado el señor Lex? Sí, también le tengo uno que se llama Huesos Secos, pero ahorita lo... Dale. El tema de la persecución de medianoche es hacer un ritual. Normalmente siempre lo hacen en el baño, puesto que ahí hay un espejo y entonces deben poner ciertas velas en la taza o en algún lugar del baño y invitar a un espíritu a que venga a este plano. Oiga, ¿Sí, una cosita cortica. ¿Por qué era que todo arranca en el baño? Qué cosa tan peligrosa. El baño se volvió un centro de energía. Sí, y es que normalmente es porque en el baño siempre hay un espejo y siempre es el lugar más oscuro de la casa. No, y siempre hay una tina y bueno, nosotros en Colombia no lo utilizamos, pero sí, en realidad uno mira todas las historias de la chica del aro y todo eso, salen de una tina, salen televisor. Y es que en el baño, y esto es algo un poco latinoamericano y muy cierto, si en su casa no hay puertas, en el baño hay una cortina. Entonces ahí es donde puede también hacer el juego. Sí, señor. Por eso es que se vuelve ese punto como clave para los juegos. No, y siendo un poquito más coprológicos, por decirlo así, es el lugar donde usted expulsa todo lo que usted no le sirve. Entonces también hay como esa liberación de energías, de cierta manera a nivel fisiológico, a nivel corporal. O sea que por algún lado, pero donde uno mira, por ejemplo, la de los huesos secos también tiene que ver con el baño. Con el baño. Entonces ahorita les cuento. Dale. Y entonces, una vez se invita a este espíritu a jugar, porque el juego es que lo persiga, debes dejar la puerta del baño cerrada. Y justo cuando ya vayas a arrancar, la tienes que abrir de golpe y arrancar a correr. Salir de la casa y no se puede jugar dentro de la casa, puesto que cada puerta que haya en la casa puede estar este espíritu detrás de ella. Entonces, ¿qué es lo recomendable con este juego? Salir de la casa y correr por las calles. Entonces aquí vemos el problema de que este juego no dura ni 1 ni 2 horas, dura 3 horas. Se hace a las 12 de la noche y se termina a las 3. Los únicos pausas que uno tiene, y hay que tener también mucho cuidado con las esquinas, no girar muy pegado a la esquina,
porque puede estar al otro lado, siempre tienes que tener, digamos, en la mitad de la carretera, que es otra cosa peligrosa. Sí. Las únicas pausas que tienes es ir a una iglesia y no puedes esperar. Sí, lo has escuchado. Puedes ir a una iglesia, pero no puedes quedarte mucho tiempo, puesto que la energía o este tipo de demonio, si te quedas mucho tiempo, va a estar esperando a que salgas y automáticamente. Y digamos que la protección de la energía de las iglesias es temporal, porque si tú le diste el permiso a un demonio que entrara y te siguiera, pues la iglesia que va a decir, usted lo pidió, no lo puedo salvar. Sí, o también las iglesias pueden tener como su parte negativa, ¿no? Yo ahorita les cuento un juego, bueno, que ya no sería tanto juego, porque es un poquito heavy con los gatos, pero ahorita se los cuento. Y hay que tener cuidado porque no todas las iglesias son santas. Entonces, digamos, uno se pone a jugar esto y dice, ay, aquí a la vuelta de mi casa hay una iglesia, y va y se para esa iglesia y se murió porque eso no es santo. Les voy a contar una anécdota que me pasó en Bogotá. En Bogotá, en la séptima, donde está el canal City TV, diagonal al City TV, hay una iglesia. Obviamente uno a veces es curioso y entonces vimos que iba mucha gente. Pero esa iglesia que queda camino también al Banco de la República, donde está la exhibición de las cosas de oro, de los indígenas y todo. Hay una iglesia, no recuerdo el nombre, pero en todo caso lo que me pareció súper extraño es que la gente llegaba allá y como que iba enferma y como que salía aliviada, ¿sí? Y nosotros por curiosidad fuimos. Yo entré, al momento que yo entré yo casi me muero. La iglesia, una energía de tristeza, de dolor. No, yo salí como con 100 personas en la espalda, una cosa miedosa. Un lugar que casi que no me quito esa vaina del cuerpo. Duré muchos meses porque no fue un solo. Y fui a donde un taita, donde una persona que sabía, me dijo, ¿usted dónde se metió? Yo no, fui a tal parte y me dijo, uy, hermano, usted sí. Un poquito más y esa energía lo mata a usted de entrada. Y yo, ¿cómo así? Yo, sagrado rostro. Sí, pero es por uno creer que uno donde se mete simplemente es sagrado. No, puede que tenga algunas condiciones por su estructura, por el conocimiento que a uno le dieron desde la parte judeocristiana, pero no necesariamente tiene que ser santo. Entonces, mucho cuidado a veces con los lugares a los que vamos a hacer peregrinación. Se me pegó la lengua. Pero al peregrinar hay que averiguar dónde está, qué es y para qué se va a ir a hacer la peregrinación. Porque es que a veces uno va y se mete al lugar y usted no sabe en realidad cuál es el contexto o qué había pasado antes ahí. Claro. Entonces, la energía es usted darle energía a un ente o a un lugar en específico. Y también hay lugares, este tipo de iglesias que curas como tal los vuelven lugar para uno dejar energías y ellos empiezan a purificarla, pero cuando este cura muere, entonces no quita el sello y eso empieza a tragar y a tragar y a tragar hasta tal punto de que uno entra y ya no quiere sino es salir. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por acá nos saluda Víctor Bernal. Saludito, dice, hablen de la vez que el diablo se apareció en una discoteca. A la discoteca. Lo podemos tratar en un tema más adelante, que es el que trataríamos sobre lugares aquí en Armenia donde se ha presentado. Y hay muchos. Claro que sí, hoy estamos con el tema de juegos macabros. Hacemos un saludo a William López, que nos comentó hace un momento, a Joseph David, a Hugo Ernesto Arias, a House Elements o José Ceballos y Misterio, Restauración y Vida. Bueno, Arlex, ¿qué le parece si nos ilustra un poco con esta historia y con este juego que tiene usted? De los huesos secos, bueno, pues uno tiene que encerrarse primeramente en la casa, quedarse totalmente solo, ir al baño, llevar un espejo, una vela y cerillos y mirarse en el espejo y mirar si hay algún ruido, o es más bien estar pendiente si hay algún ruido. Hay que salir de inmediato, pues significa que el espíritu ya está en la casa. O sea, usted apertura todo desde el baño, pero como usted está encerrado en la casa, le da la licencia al espíritu a que llegue a entrar. Hay que permanecer quieto, encender la vela y con un cerillo dejar que esto se consuma, o sea, que se va consumiendo la vela. Hay que echarlo en el piso y decir con voz alta, estoy consciente de tu presencia y te doy la bienvenida a mi casa. Ven ahora. Ese es el juego de los huesos secos. Luego ve a la habitación más grande del lugar y espera un crujido de la casa. Eso indicará que el juego ha comenzado. Si logras esconderte hasta las 3 de la mañana, has ganado. Y tu deseo estará cumplido a la mañana siguiente. Pero antes debes culminar el ritual diciendo, gracias por jugar, pero por favor vete ahora, ya no eres bienvenido. O sea que hay que tener mucho cuidado con este tipo de juegos.
obviamente lo hacemos a modo de ilustración, no se van a poner a realizarlo, Para por esa favor. gente Porque ociosa que quiere intentar. después dicen que es que nosotros aquí les estamos dando todas las herramientas para que jueguen. No, la idea es no hacerlo, pero sí conocerlo para poder saber a qué nos enfrentamos. Como les decimos siempre en el programa, si quieren asustarse, no hagan esos juegos. Con esto usted no se No, asusta, y este con esto usted se puede ver perjudicado. Y este programa Sí, no muy es para perjudicado. asustar a la gente, este programa es para ilustrar y para ver. Ahí es como cuando usted lee en el vaso de gaseosa o en el veneno qué es lo que contiene el veneno. Usted ya verá si se pone de agresivo con su cuerpo y de ocioso a tomarse el veneno o a tomarse la gaseosa que viene con tanto de azúcar. Entonces, hay que leer las instrucciones antes de hacer cualquier cosa. Y como nosotros, los latinos, tenemos la hermosa costumbre de no leer leemos contratos, instrucciones. no leemos No instrucciones, leen la todo, letrica chiquita. todo lo hacemos porque, no, sí, yo sé, venga, yo lo armo. Entonces, Cuando no es capaz, bueno. y ahí es cuando uno se arma el problema. Ahí es para... Claro que sí. Entonces este juego se llama Huesos Secos y pues así es que funciona. Entonces, mucho cuidado si alguien le recomienda eso, porque es que uno esconderse de un espíritu durante varias horas Es muy complicado. muy complicado. Sí, porque es que el espíritu se mueve por cualquier elemento, nosotros no. Y ahorita que lo dices, hay un juego que se llama Punto de Quiebre. Así tradicionalmente se le dice Punto de Quiebre, que es un juego que me recordó que es muy curioso. Y este juego lo tienes que hacer en tu habitación. Hay que hacer un ritual anterior que no les voy a mencionar, pero en este juego te tienes que parar al frente de un espejo de tu habitación, que es ¿Todos la son que con tiene. espejos? Sí, la mayoría es con espejos, que es un lugar, digamos, donde tienes toda tu energía, apagar las luces y prender una vela larga. Mirarte de frente en el espejo es parecido al que estábamos hablando al inicio, con la única diferencia de que tienes que tener la vela y el juego empieza cuando prendas la vela en la oscuridad y te empiezas a mirar a través del espejo. Cuando empieza a hacer esto, el juego inicia y el juego consiste en: no puedes asustarte, no puedes voltear a mirar hacia atrás, no puedes moverte y lo más importante, no puedes dejar que el miedo se apodere de ti, puesto que si esto ocurre antes de que la vela se acabe, el espíritu que esté del otro lado o el espíritu que esté jugando toma posesión de tu cuerpo o hace algún mal a algún familiar o a alguien que habite en la casa. Entonces, bueno, son diferentes juegos que tienen su, digamos, nivel de peligro. Y volvimos a comentar, este programa es informativo, por eso les decimos diferentes juegos, porque es que estos juegos son desconocidos y va usted y lo empieza a jugar con un amigo y no se dio cuenta que jugó, no se dio cuenta cómo se murió o no se dio cuenta de qué fue lo que le pasó, porque para usted el único juego malo era la Ouija. Pues amigos, están muy equivocados. Entonces les decimos de nuevo aquí, si quieren asustarse, la forma no es esta. Si quieren asustarse, saquen el celular a medianoche en la calle y verá que ahí se muere el susto. Mira, por acá dice Víctor Manuel Bravo López, dice, hasta donde se bajó la metafísica, el espejo es un portal, bueno, yo creo que es hasta donde sé. El espejo es un portal a las demás dimensiones. Sería excelente que complementaran las más sobre el tema dicho de portales. Sí, hay que hablar de portales. Claro que sí. O sea, y ya ¿Eso hemos sería hablado. otro tema? Sí, eso es otro programa. Obviamente. Es un programa completo. Obviamente aquí hemos hablado de todo un poco y siempre hemos llegado a los mismos espacios históricos y a los mismos espacios de información, que es la energía es una sola, que esto y que lo otro, que esto viene enlazado con lo otro. A veces hay unos programas que se parecen mucho al anterior, pero en realidad hay una temática, digamos, inmersa en cada uno de los programas, y por eso a la audiencia les comentamos desde el arranque de qué vamos a hablar. Claro Muy que sí. importante lo de los portales, porque hay que entender que hay cosas que se arman y uno no sabe el Y de por hecho qué. el tema de los portales ya lo habíamos tratado hace Sí, un señor, momento. exacto, pero no lo hemos tratado a profundidad de cómo abrir o cerrar un portal, cómo mantener un sello, cómo hacer un sello básico, que eso también es importante porque Eso es algo muy interesante y muy importante. a veces la gente ni siquiera sabe cómo sellar. Hay una película que me encanta, que hace parte de Cuentos de la Cripta, que es La Noche Maldita o algo así, que es el diablo con las 7 llaves, donde a Jesús le cae una llave de la sangre, entonces el diablo se quiere adueñar de las 7 llaves para hacer la oscuridad. Bueno, es una cosa maravillosa, pero ahí tiene un trasfondo la historia que habla de que todo era oscuro y Dios rompió esa oscuridad haciendo la luz y haciendo todo eso. Entonces relegó a todas esas energías del universo, no estamos hablando del planeta Tierra, sino de todo el universo, la relegó a espacios
dimensionales o a oscuridades muy profundas, y que obviamente pues con la luz desgarró el velo de la oscuridad. Entonces es muy interesante todo el trasfondo y toda la información que trae eso, y es una historia viejísima, es una película muy vieja, pero yo cada vez que puedo me la veo. Creo que es El Caballero del Demonio, es que se llama la película. El caballo, sí. Sí, de Cuentos de la Cripta, 7 llaves, hay uno que tiene las llaves, se le van marcando las manos, y es de sella las puertas con una gotica de sangre, y la puerta se sella con una gotica de sangre, se sella la ventana y automáticamente. Pero pues eso es digamos un componente metafórico a lo que es un sello real. Pues vuelvo y digo, yo creo mucho en el agua bendita, para ciertas cosas hasta sellar con agua bendita se puede, pero pues hay otras cosas que también se pueden utilizar para sellar. Ojo, me volvió a la memoria un juego más, que creo que este es el último de la noche. ¿Alguno más tiene algún juego para comentar? El del gato. El del gato. El del gato, Dale, sí. pasa con el del gato y si algo decimos Listo. Bueno, este juego, que ya no parece tanto un juego, sí, es ya muy, muy ritual. Tiene que ser pues un gato negro, ¿no? Como siempre el agüero de estos. Pues toca matar al gato, ¿no? Como un sacrificio. Y creo que sí, si no estoy mal, toca como cocinarlo, ¿no? Para que sacar los huesos. Entonces obviamente tienes que invocar pues al demonio y eso. Y tú comienzas como frío caliente, ¿no? Que tú le dices tienes que encontrar un hueso. Es un hueso que creo que está por la cola. Sí. Entonces tú comienzas como a preguntarle que cuál hueso. Y cuando él te diga que sí, que ese es, tú tienes que volar. Ahora sí, ahí mejor dicho. Vuele, porque pues ya lo encontró. ¿Y cómo se dan cuenta que dicen que sí es? Tú comienzas a preguntarle, sí, tú comienzas a preguntarle, ¿este es este? Entonces te dice, no, sí. Y arrancas y tienes que llegar hasta una iglesia. Y cuando llegues a la iglesia, como que ganas. Y si no estoy mal, pues esto como que te concede algo. Pero es la con mayoría el de gato. los juegos concede algo. Una vez que lo escucho y... Es uno bastante también complicado. Que no va a ser como la historia de Leiber de escupir 3 veces y un gato negro. Así me dio. Y es que el coso con los gatos negros es que normalmente se les satanizó a los gatos negros porque eran los que mantenían las brujas. Exacto. Cualquier gato tiene esa fuerza. Como pero Shailen. les pregunto a ustedes, si usted es una bruja, usted no va a conseguir un gato blanco. Pues No. le queda chillón, entonces se consigue un gato negro. La importancia no es el gato negro, sino el gato como tal por su naturaleza. Les voy a contar el otro juego, el juego de los taxistas, que se le hace a los taxistas. Es un juego en el cual una persona va a un cementerio y se trae un alma. Le dice, te invito a jugar este juego, te invito a llevarte a otro cementerio. Llevas el alma y pides un taxi. Te montas en el taxi y el taxista va a ver que son 2 personas, o en algunos casos va a ver solo a una, pero va a sentir a la otra. Entonces va a sentir que le hablan y este tipo de cosas. Pues bueno, le dices al taxista que vaya a cierto cementerio para convencer al alma de que va a ir hacia ahí, y a la mitad de camino te bajas y le dices al taxista que siga la ruta, que alguien lo va a estar esperando ahí. Pues entonces el juego sigue funcionando, y digamos que este tipo de juegos lo utilizan para pagar o pasar, digamos, maldiciones. Gente egoísta. Entonces lo que hace es que esta maldición se la entrega a este espíritu, y como el espíritu se queda solo con el taxista, el espíritu lo que va a hacer es decir, bueno, está el taxista solo, no hay nadie más, voy y me siento al lado de él y empieza a pasarle todo este tipo de energía. Obviamente el taxista, aunque le paguen, no va a ir al cementerio, porque ¿qué va a ir solo? No, ¿qué? Entonces el taxista empieza a llevarse esta alma y empieza a cargarla, y el taxista se empieza a demacrar, empieza a tener problemas. Y entonces ahí es donde vemos que el taxista empieza a ver gente detrás, aunque no la haya, empieza a sentir cosas, empieza a sentir que el taxi está maluco, la energía se le baja, que sale de la casa contenta, feliz, y se monta el taxi y el taxi es frío, el taxi le quita toda la energía. Es por eso. Entonces hay que tener también mucho cuidado los taxistas cuando recojan a alguien en un cementerio, porque hay mucha gente malvada y gente que realmente no tiene, digamos, esa ética. Y lo que va a hacer es, dice, a usted le hicieron un mal de ojo, entonces voy al cementerio, tomo un alma que me coja el mal de ojo y se lo pase al taxista, o se lo pase a las mismas personas que se monten en el taxi, porque muchas veces, digamos, y es muy común con el mal de ojo, entonces, digamos, se suelta el mal de ojo, le pone el espíritu en el taxi y se monta un niño chiquito en el taxi. ¿Qué pasó? El mal de ojo se le pegó al niño chiquito, o alguna de las maldiciones al niño chiquito. Entonces también es un problema el tema de los taxis por eso, porque muchas veces los taxistas no se dan cuenta. Y aquí es una recomendación: si usted se va a montar en un taxi
y conforme abre la puerta siente frío o se siente incómodo, no se monte en el taxi. No, gracias, me arrepentí, dime. Y uno de los últimos juegos que les voy a traer aquí, que es un juego que lo vemos en una película muy famosa que es El Conjuro, es el juego de los aplausos. Sí, señor. Es un juego... ¿Cuántos aplausos son? 3. 3. El juego inicia y este juego lo trataron aquí un poco, digamos, que este espíritu se había aprovechado. Pero este juego tiene su inicio y tiene su final y no es netamente como lo muestran en la película, pero sí ocurre lo que muestran ahí. Entonces el juego se debe iniciar en la noche, es muy parecido a la iniciación de los huesos que nos dice el compañero Arlex, invitar a un espíritu a jugar el escondite y entonces uno tiene que empezar a escuchar los aplausos. El espíritu va a hacer todo lo imposible para que no lo encuentren y la cosa de esto es que este espíritu no va a venir solo, va a venir con diferentes espíritus. Entonces el espíritu principal va a aplaudir, pero los demás van a tratar de ahuyentar a la persona. Y si esta persona se llena de miedo, pues los demás van a tomar posesión de ella y el principal se va a ir. Si nunca encuentras al principal, ahí es donde comienza el problema, porque los otros que entran se quedan atormentando al que inició el juego. Y si encuentras al espíritu principal, pues la típica del deseo, que hasta ahí no sé qué tal sea el deseo. Normalmente los pactos y deseos cumplidos por espíritus no son tan buenos y tienen un costo bastante alto. Entonces siempre le sacan algún costo, sea lo más mínimo o sea lo mayor. O lo mayor. Pero tiene que sí o sí costar algo. De hecho, una película nos muestra eso. Una persona que pidió un deseo a un espíritu de que la familia se curara. La familia se curó y al otro día él los mató a punta de puñaladas. Sí, señor. Los curó el demonio, pero se les llevó la vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Bueno, ya estamos llegando al final de la sección de nuestro programa. 8:52. Correcto. Oiga, se pasó el tiempo y no lo sentimos. No lo sentimos. Voy a preguntarles a ustedes qué tal se sintieron con la experiencia de estos juegos, qué tal les pareció el tema. A mí me pareció muy buena. Es bueno tratar de vez en cuando las historias de algunos juegos, no considerablemente con el que, mejor dicho, conocemos lo más básico, que es el tema de la tabla Ouija. Pues para los que no conocen, no conocíamos de los otros juegos como los nombraban y todo eso. Es muy buena la experiencia. Y hay uno más que se me olvidó comentarles, qué pena, el de las tijeras y el cuaderno argollado. Sí. Ese También, es un juego sí, señor. muy clásico también. No sé si Arlex lo haya escuchado. Es un juego que muy también bueno tuvo también. su fuerza y también tuvo sus cosas. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Bueno, Viviana, ¿qué te pareció el tema del día de hoy? No, me pareció excelente y poder hacer también como un recordatorio, porque muchos, cuando estábamos pequeños, pues hablaban mucho de ellos, ¿no? Algunos de esos tuvimos que haber jugado, si sea el de Cupido, pero pues... Queda como el más básico. el más básico. El más básico, sí, sí. Pero sí poder como hablar de todo esto y pues ver que son muchísimos, muchos. Bueno, Alex, ¿usted qué opina del tema que tratamos hoy? No, ¿qué opino? Que muy bueno, que muchas gracias, que todo muy chévere. No, mentira, no, la verdad es muy interesante. Hay que tener en cuenta que lo hacemos de modo informativo. No llamamos a nadie a que vayan a hacerlo, que vayan a experimentar, porque la idea no es esa. La idea es que desarrollen todo con claridad, que hagan análisis, que piensen, que no se tiren al primer juego, que le digan porque, ay, qué chévere, miren, ensayemos allí o miren, ensayemos allá. No, señores, porque bueno, Arles, esto es delicado. Aquí comentan que usted jugó el juego de las tijeras. Sí, señor, ya lo delataron. No, yo no lo jugué, debe ser mentiroso William López. No, yo no lo jugué, no lo jugué. ¿Tiene la carita? ¿Quién será el mentiroso? ¿William o Arlex? No, Willy, que le gusta. Ahí está la duda, ahí nos queda la duda. Nos vamos, sí señor. Sí, señor. Oiga, 8:55. Bueno, entonces, se nos acabó el programa. Espero que les haya gustado mucho el tema. Recuerden que esto es Gritos del Más Allá. Y si tienen alguna historia que quieran compartir, Sí, la señor. pueden enviar por el mensaje directo a través de Plus Más Radio en Facebook. Y ahorita pueden empezarnos a seguir por la cuenta de TikTok Gritos del Más Allá 101. Ahí vamos a empezar a subir historias. 101. Sí. Uy. Ahí vamos a empezar a enviar unas historias. Menos mal no era 13. Sí. Ahí vamos a empezar a enviar unas historias, Sí, a señor. subir contenido, más que nada de la región, de historias natales como el Tunjo, el Niño de Oro y algunas más. Entonces, esperamos que el tema haya sido de su agrado y les deseamos una feliz y calurosa noche.